promover, ¿no?, que la tecnología llegue a todos los ámbitos, y creo que hoy generar este tipo de debates ayuda mucho porque ponemos la tecnología en el centro y hablamos y conversamos acerca de diferentes... Hoy tratamos el tema de cloud, ¿no? Ahora hablamos sobre diferentes temas y temáticas que son de interés común, y finalmente promovemos diferentes iniciativas, pues desde temas de RSC, temas de acción social, temas de becas para estudiantes, es decir, promovemos e intentamos reducir lo que es la brecha digital en el entorno en el que estamos. Dicho esto, quiero agradecer en primer lugar al clúster porque hoy organizamos conjuntamente esta charla. Y nada, según me han pasado unos datos últimos que ha sacado el INE acerca de cuál es el impacto o el uso de cloud en el mundo empresarial, ¿no? Y una cosa curiosa, y creo que hoy debatiremos, es que cuando hablamos de gran empresa, el impacto o el uso del cloud está rondando por encima del 60%, pero cuando hablamos de pequeña y mediana empresa nos encontramos con márgenes del 42, incluso en la pequeña empresa del 24. Por lo tanto, cloud, que es algo que todos tenemos muy presente en nuestro día a día y hablamos mucho y creo que hoy debatiremos de manera muy interesante, sigue sin estar muy presente en todo el ámbito empresarial. Sí la gran, pero no la mediana y pequeña. Y creo que hoy podemos debatir acerca del por qué, cuáles son los beneficios y cuáles son aquellas barreras que nos impiden dar ese paso, ¿no? Por otra parte, creo que será muy interesante agradecerle al señor Miguel Ángel Borrega, el Senior Director Analyst de Gartner, que nos contextualizará la situación, y luego daremos pie pues, a ponentes de lujo como que moderará el doctor Josep Prieto de la UOC. Sin antes despedirme, me gustaría agradecer mucho a Enimbos, que hoy ha hecho posible este evento y que ha patrocinado este evento, y sobre todo un saludo muy especial y súper contento de hoy también poder compartir charla con él, con el señor Dani Marco, que es nuestro director general de Innovación y Economía Digital de la Generalitat de Cataluña. Sabéis que este tipo de eventos hasta ahora eran eventos muy de territorio. A día de hoy estos eventos poco a poco siguen siendo telemáticos, pero nos gustaría que en breve estos eventos pudieran ser de nuevo en territorio e ir pues acompañando a diferentes ámbitos, ¿no? Esta presencialidad. Esperamos que esto sea en breve. Dicho esto, gràcies a todos i, Dani, et cedeixo la paraula i moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Una abraçada. Muchas gracias, buen día a tothom, buenos días a todos. Un saludo muy especial a Joan Ramón, presidente de Tecno, y también a Levino Campo, presidente del Cluster Digital, organizadores de esta jornada, y a todos los ponentes de la mesa, expertos en este ámbito, unos cracks. Y como no puede ser de otra manera, a todos vosotros, gracias por compartir. Es un placer para mí, soy el director general de Innovación y Economía Digital en nombre del Gobierno de la Generalitat y concretamente el Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio. Una vicepresidencia del Gobierno de Cataluña que arranca con una nueva etapa, con un compromiso renovado y reforzado por tener un territorio conectado con infraestructuras y servicios digitales en todo el país, que lo que permite es generar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de Cataluña, vivan donde vivan. Porque el futuro, ¿no? El progreso de las naciones se ha de basar en esta nueva economía digital y lo que necesitamos es extender, ¿no? Estas oportunidades a todos los rincones de nuestro país. De hecho, la economía catalana, igual que la europea y la global, se ha visto inmersa en una crisis económica y social sin precedentes debido al fuerte golpe de la COVID-19. Pero si una cosa hemos podido comprobar es que han sido las empresas e instituciones mejor digitalizadas las que han podido resistir mejor esta batida, ¿no? Este gran cambio drástico de la actividad. Y fueron precisamente las tecnologías cloud esenciales para darle una respuesta flexible, rápida y segura a las necesidades de digitalización acelerada que hemos tenido. Poder proveer servicios masivos de una manera rápida, servicios digitales, acceso a la historia clínica compartida, acceso
a las ayudas o a las propias empresas poder, ¿no? Mover toda su actividad al cloud. Las tecnologías digitales han de ser palanca de cambio para reactivar la economía, pero sobre todo para transformar nuestro tejido productivo, ¿vale? De hecho, las tecnologías digitales evolucionan de una manera rápida, pero lo que es seguro es que después de la COVID-19 el mundo será mucho más digitalizado y hemos de aprovecharlo. Y también, ¿no? Por eso, desde el sector tecnológico tenemos una responsabilidad para dar respuesta a estas necesidades. Si nos centramos en el ámbito del cloud, la Comisión Europea ha hecho grandes esfuerzos, ¿no? En que los datos europeos se conserven en Europa por temas regulatorios, de seguridad, de protección de datos, y se está apostando por esta federación de datos europeos, generar espacios de compartición de datos eh, que permitan a los sectores transformarse, ¿vale? Existe también una necesidad de apoyar y hacer crecer los centros de datos existentes y potenciar en Cataluña, en España y en Europa los llamados hyperscales para también establecer esta federación entre ellos. Tenemos claro que en los próximos años va a haber un crecimiento de datos masivo, ya se está produciendo, pero en la incorporación del IoT, la generación, ¿no? Por parte de los móviles, los propios usuarios, ahora con el coche autónomo, ¿no? Que se estima que un vehículo autónomo generará unos 3 terabytes al día y que ha de almacenar cerca de 30 días esta información. eh, Al final habrá, ¿no? Una necesidad clara de almacenar, tratar y gestionar estos datos de manera inteligente. Tenemos tecnologías como la fibra óptica, el 5G, que nos darán esta conectividad, esta base, y tendencias tecnológicas como el edge computing, que lo que nos ha de hacer es acercar también, ¿no? Esta computación más cerca del usuario. Seguro que hablaréis durante la mesa redonda. La Comisión Europea prevé que el 80% de la computación de 2025 se realice más cerca de los usuarios, por lo que hay una necesidad de cambio en la topología de las infraestructuras del país, en las redes, en los centros de datos, en una disponibilidad de infraestructuras en todo el territorio. Desde la Generalitat estamos haciendo un estudio sobre el ámbito de los centros de proceso de datos, los data centers en Cataluña, que ha venido motivado un poco por la Barcelona Landing Station, ¿no? Esta nueva estación de cables submarinos y la conectividad de alta capacidad ultramarina que disponemos en Cataluña. Tendremos hasta cinco cables como mínimo de ámbito internacional, ¿no? Que nos permitirán conectarnos a todos los países con una muy, 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 muy baja latencia. Y esto permite, ¿no? Posiciona Cataluña como un espacio ideal para la ubicación de estas nuevas generaciones de data centers. De hecho, de este estudio se desprende que actualmente aproximadamente el 80% de las necesidades de proceso de datos de las empresas e instituciones catalanas se provee desde Cataluña, por lo que tenemos aún un 22% de déficit, podemos decir, aunque a nivel estatal llega hasta al 60% prácticamente, por lo que hay un margen de desarrollo con los clientes actuales, pero aparte es un mercado internacional y estos cables submarinos que he comentado nos conectan con África, nos conectan con Asia, nos conectan con América y podemos proveer estos servicios de alta capacidad, baja latencia, que cada vez son más relevantes en el ámbito de los videojuegos, de la salud remota, como comentaba, la movilidad, que nos abordarán nuevos retos en las infraestructuras, pero también en los servicios que se prestan. Un último apunte sobre el ámbito de los data centers que creo que es relevante es el apunte medioambiental. Es importante que estos data centers tengan un consumo energético reducido. La tecnología está avanzando muy, muy rápidamente para sistemas mucho más eficientes. De hecho, esto hace que Cataluña también pueda competir con otros lugares, ¿no? Donde
el ámbito medioambiental o la temperatura exterior era muy relevante. Ahora, ¿no? Estas nuevas inversiones también son inversiones verdes y van acompañadas de tecnologías verdes, de generación de energía verde, por lo que último mensaje, Europa, ¿no? Apuesta por esta Europa digital y verde. En Cataluña, nosotros también creemos que la Cataluña digital ha de ir acompañada de una Cataluña verde y en las infraestructuras digitales también es absolutamente clave este desarrollo. Por mi parte, que tengáis una muy buena jornada. Gracias a CETECNO y a la clase digital por acompañarme. Como decía, nueva vicepresidencia, pero mismos retos y misma ilusión. Contamos con todo el sector y que el ámbito de las infraestructuras digitales y específicamente el cloud ha de ser clave para el futuro de Cataluña, el futuro de España y de Europa en el ámbito digital. Muchas gracias y que tengáis una muy buena jornada. Pues muchas gracias, Daniel Marco, muchas gracias, Joan Ramón Barrera. Y a continuación, la conferencia de Miguel Ángel Borrega, Senior Director Analyst de Gartner. Miguel Ángel, bueno, tiene un amplio currículum, más de 20 años de experiencia trabajando en banca privada, en fabricantes de hardware, etcétera. Arquitecto empresarial senior con un historial de soluciones muy amplio, experto en soluciones de protección de datos y arquitecturas cloud para entornos de Big Data, habituado en analizar necesidades empresariales y traducirlas en estrategias ejecutables de transformación de estas empresas. Tiene un claro y fuerte compromiso con la calidad de la consultoría y un gran conocimiento precisamente del mercado cloud y de los de sistemas emergentes. Miguel Ángel, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Francesc, por la introducción. Comparto mi pantalla. Disculpadme. ¿Podéis confirmarme? ¿Veis mi pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy presentes en esta sesión. Gracias por la introducción, Francesc. La idea de hoy, un poco de los próximos minutos, es ser capaz de un poco de explicar y comentaros, ¿no?, los procesos de adopción que estamos viendo en distintas organizaciones. Contextualizo, los datos y figuras que vamos a ver hoy son, digamos, desde una perspectiva global, pero son válidos para tener una serie de ideas y ver hacia dónde un poco vemos que están evolucionando, digamos, las distintas organizaciones en la forma de consumir y moverse al cloud. En primer lugar, un poco me gustaría comentar que todo lo que es el proceso de adopción del cloud y la inversión que se espera por parte de las distintas organizaciones alrededor de la tecnología cloud, se espera un incremento en esa inversión. De hecho, en un estudio reciente que hemos llevado a cabo, el 68% de las compañías esperan incrementar su gasto y su inversión alrededor de tecnologías cloud en los próximos 12 meses, frente a un 4% que espera reducirlo. Los motivos un poco que llevan a las organizaciones o los aceleradores que están haciendo que las organizaciones se muevan al cloud, podríamos agruparlos en tres grandes áreas, ¿no? En los últimos meses y debido al efecto de la pandemia hemos visto como muchas organizaciones han crecido y han acelerado esa adopción, ¿no? Y hemos visto que se han disipado muchas de las dudas que existían alrededor del cloud y cómo muchas organizaciones, gracias a la agilidad que nos daban este tipo de plataformas, han sido capaces de direccionar necesidades como, por ejemplo, el trabajo remoto o la securización de todos estos entornos. También es verdad que las organizaciones han incrementado sus iniciativas digitales y muchas de ellas se apoyan sobre tecnologías y servicios ofrecidos por distintos proveedores cloud. Y el último gran bloque de aceleradores que hemos encontrado, que encontramos en las organizaciones, se debe un poco al direccionado de lo que es la obsolescencia tecnológica, tanto desde una capa, desde una componente de infraestructura como desde una componente de aplicación o de software, ¿no? Y muchas organizaciones
pretenden o un poco lo que han buscado es ser capaz de crear desde cero, lo que llamamos proyectos tipo Greenfield, trabajar con, digamos, evitar esa obsolescencia y desarrollar o crear esos nuevos entornos directamente sobre plataformas cloud. No obstante, sigue existiendo un conjunto de inhibidores, ¿no?, que impide o que ralentiza la adopción del cloud. El primero y principal es la falta de talento. La demanda que hay alrededor de competencias y capacidades técnicas por parte de profesionales alrededor del cloud es superior a la oferta real, ¿no? Y eso pues ralentiza que muchas organizaciones puedan moverse de forma rápida al cloud. Las tensiones geopolíticas y a veces ciertos problemas geopolíticos impiden la presencia física de regiones por parte de proveedores de cloud pública, lo que impide que muchos países y muchas organizaciones no puedan llevar a cabo esa expansión o la utilización de ese tipo de servicios. Aspectos financieros. Organizaciones que tienen una estrategia financiera basada en CAPEX, pues entran en conflicto con un modelo como el cloud, que es totalmente OPEX, ¿no? Y eso también obliga a algunas organizaciones a, pues, a reconsiderar o plantearse qué es lo que debe o no debe ir al cloud. Y por último, ciertos aspectos, ¿no? Vamos a llamarles potenciales cisnes negros, ¿no? Como puede ser el fallo o algún tipo de deficiencia en el servicio por parte del proveedor, es percibido por algunas organizaciones también como un inhibidor para ir al cloud. Sin embargo, el cloud es un elemento no solo que nos permite o permite a las organizaciones ofrecer una plataforma que permita conseguir una eficiencia mayor a la que podemos tener en entornos on-premises. El cloud es un elemento que democratiza el acceso a las tecnologías digitales, tecnologías como la inteligencia artificial, tecnologías como analítica avanzada, soluciones alrededor de Internet of Things, pueden ser consumidas y están disponibles como servicios sobre plataformas cloud. Y esto supone una barrera de entrada muy baja a este tipo de innovación, a este tipo de soluciones. Solo pensar que desarrollar un proyecto, por ejemplo, de analítica avanzada en un entorno on-premises, lo que puede significar desde el punto de vista de tiempo, de provisión de infraestructura, de recursos, arquitectura, diseño, etcétera, etcétera. Sin contar con el riesgo de qué sucede si el proyecto fracasa, ¿no? El riesgo que introduce el cloud o la forma de consumir el servicio desde un entorno cloud minimiza ese riesgo y nos permite probar y equivocarnos, ¿no?, que es una de las componentes fundamentales en el proceso de innovación, equivocarse. Con todo esto, un poco, ¿qué beneficios? Muchos de nosotros somos conscientes porque trabajamos y usamos el cloud, pero lo que veis en pantalla es un resumen de cuáles son los principales beneficios que las organizaciones obtienen cuando se mueven al cloud. Como veis un poco en el gráfico, muchos de ellos pasan por la modernización, ¿no?, de todo lo que es nuestra TI o la mejora en cuanto a eficiencia o productividad de nuestros procesos de negocio o de nuestra fuerza laboral, ¿no? Pero también es interesante que el cloud, como comentaba anteriormente, incrementa lo que es la agilidad y la capacidad de reacción ante las necesidades cambiantes de nuestras necesidades de negocio o cómo nos permiten acceder a esas tecnologías o acceder a esa innovación con unos costes de entrada muy, muy bajos. Igualmente, otros de los grandes beneficios están asociados con las eficiencias desde un punto de vista de costes. Ahorros de costes, es decir, costes que desaparecen por movernos en el cloud, como la optimización de los mismos, es decir, cómo ciertos procesos de negocio mejoramos una eficiencia en costes por estar desplegados en cloud. Con todo esto, un poco entra la siguiente variable, ¿no?, la percepción de cloud. Ya hablamos y nos fundamentamos en lo que es el cloud como tal, pues es un modelo de computación basado en servicio, escalable, elástico, en el que hay una serie de infraestructuras compartidas, en el que se mide el consumo y uso de las mismas y que se hace a través de tecnologías Internet. Pero existen distintos modelos de consumo y en función de los digamos, individuos con los que hablemos, la percepción de cloud puede ser muy diferente. Si hablamos con responsables de negocio, posiblemente su percepción de cloud esté más orientada a funcionalidades que están disponibles como servicios SaaS. Pero si hablamos en el otro extremo, es decir, con personal o con equipos técnicos que están más orientados o más cercanos al trabajar con la propia infraestructura, con los propios data centers, posiblemente su percepción del cloud sea muy diferente y esté más basada en lo que son los modelos de IaaS, ¿no? Al final, un poco las organizaciones, dentro de la forma de consumir servicios, existe también otra variante, ¿no?, el formato o la forma o la exclusividad de los proveedores, ¿no?, en el que nos vamos a encontrar proveedores de cloud privada o en el que incluso nosotros mismos podemos llevar a cabo proyectos de cloud privada, proveedores de cloud pública, modelos de cloud híbrido, adopción en entornos multicloud o adopción de modelos de cloud distribuida. Al final, un poco el ecosistema de opciones y plataformas es muy amplio, ¿no? Y esto, pues un poco el objetivo de la sesión de hoy es entender
cómo las organizaciones están consumiendo este tipo de modelos de cloud y qué tendencias vemos. En primer lugar, cuando hablamos de cloud, tenemos que ser conscientes de que no todas las cargas de trabajo tienen sentido que se vayan al cloud o que se muevan al cloud. Existen muchas veces condicionantes, ¿no? Desde una perspectiva, inversiones recientes que hemos hecho pues nos justifican desde una perspectiva económica que movamos ciertas cargas de trabajo o infraestructura al cloud. A veces existen compromisos o normas regulatorias o sensibilidad del dato que manejamos que impide que podamos trabajar a lo mejor con un proveedor de cloud pública, pues porque no está dentro de nuestra geografía o no está dentro de nuestra región. O requisitos de rendimiento, que también es uno de los grandes factores que muchas veces impide a las organizaciones trabajar con, digamos, con proveedores de cloud público por las latencias o retardos que introducen las comunicaciones al trabajar con ellos. Al final, un poco, ¿qué sucede? Que las organizaciones, a pesar de que se ven de alguna forma obligadas a seguir trabajando dentro de sus data centers o con sus recursos on-premises, existe una oferta de servicios que es muy atractiva y con la que deben o es beneficioso para ellos utilizarlas. Y eso nos lleva a que parte de esos servicios en proveedores de cloud sean o requieran ser integrados con los servicios y aplicaciones que tenemos on-premises. Cuando esta foto la extendemos a más de un proveedor y nos vamos a modelos multicloud, pues empezamos a hablar de otro tipo de entornos y si incluso extendemos estas capacidades a infraestructura mucho más cercana al cliente, como es toda la parte de computación edge, pues el modelo de gestión, de operación, pues difiere. ¿Qué es lo que están haciendo las organizaciones? En primer lugar, un poco entender qué motiva a las organizaciones a trabajar, por ejemplo, con soluciones de cloud privada respecto a cloud pública. Las organizaciones, cuando buscan un poco las motivaciones que estamos viendo en base a ciertos estudios que hemos llevado a cabo a nivel global, es que cuando prefieren o están buscando soluciones más fiables, cuando quieren incrementar su nivel de control o de gobierno dentro de esa plataforma o direccionar, como comentaba al principio, problemáticas alrededor del rendimiento o direccionar normativa regulatoria, ¿no? Cumplimiento de datos alrededor de la residencia del dato, soberanía del dato. Muchas veces estas son razones fundamentales para trabajar con soluciones de cloud privada, ya sea propias o a través de proveedores que puedan estar locales o geográficamente cercanos. Sin embargo, los motivos que llevan a las organizaciones a pensar y a utilizar servicios de cloud pública se apoyan más en esa escalabilidad, sistemas mucho más escalables. Cuando buscan un incremento de esa agilidad o velocidad de reacción, eficiencias en costes o el acceso a la innovación, podemos encontrar que esos son los motivos principales, ¿no? que vemos en muchas organizaciones para trabajar con proveedores de cloud pública. Dentro del modelo de hibridación, a pesar de que existen muchas variantes, podemos encontrar dos grandes aproximaciones. La primera de ellas es cómo muchas organizaciones extienden, digamos, ciertas capacidades apoyadas en una serie de herramientas y tecnologías que tienen en sus data centers para extender ese modelo a la gestión y consumo de recursos de ciertos proveedores de cloud pública. Pero también vemos otro modelo, cómo los proveedores de cloud pública extienden su infraestructura y soluciones para ubicarlas dentro del data center y que puedan ser consumidas en un modelo pay as you go, igual que en un servicio de cloud pública. Estas dos aproximaciones que vemos en cuanto a modelos de hibridación se resumen un poco en este slide, ¿no? Soluciones, por ejemplo, alrededor de la hiperconvergencia, soluciones alrededor de motores de virtualización a nivel de máquinas virtuales o incluso la gestión de capas de contenedores permite que las herramientas con las que estamos familiarizados se extiendan y permitan gestionar, provisionar recursos sobre distintos proveedores de cloud pública, favoreciendo un modelo de gestión de cloud híbrida, sobre todo muy centrado en lo que son servicios de infraestructura y en algunos servicios PaaS. Sin embargo, los proveedores también direccionan y buscan direccionar esas necesidades, ¿no? que tenemos en los clientes. Cuando un cliente no puede, por temas de compliance o temas de rendimiento, trabajar con servicios de cloud pública, los proveedores de cloud pública lo que hacen es, han generado un conjunto de soluciones que permiten llevar a cabo esas infraestructuras y esos servicios, implantarlos y tenerlos dentro de los data centers del cliente para que sean consumidos como si fuese una región exclusiva para ese cliente y
lleven un modelo de consumo tipo pay as you go. Obviamente, este tipo de soluciones pues, no tienen la misma oferta de servicios que podemos tener en sus regiones de cloud pública, pero es más que suficiente para muchos clientes para direccionar sobre todo esos requisitos de rendimiento o de compliance. Ejemplos de este tipo de soluciones pues los vemos en los principales fabricantes o proveedores de cloud pública, Amazon con Outpost, Azure con Stack, Azure Stack, Google con Anthos o Oracle con su oferta alrededor de Exadata o Cloud at Customer. Multicloud, que quizás sea otra de las grandes tendencias y adopciones, ¿no? Hemos hablado y se ha comentado anteriormente, ¿no? Multicloud es una de las razones o que mueve también o de los motivos de adopción por parte de los clientes. El 80% o más del 80% de las organizaciones que trabajan con un proveedor cloud lo hace con más de uno, ¿no? Y los patrones de uso son muy distintos. Hay organizaciones que buscan en el multicloud más una versión al riesgo, mientras que otros buscan el acceso, ¿no?, a una oferta de servicios que puede complementar o mejorar algunos servicios que no tengan otros proveedores. Realmente el conjunto un poco en base a otro análisis que hemos llevado a cabo en clientes, el motivo de adopción o de trabajar con múltiples proveedores cloud por parte de las organizaciones se apoya en estas 4 grandes ideas, ¿no? Mejora lo que son los mecanismos de disponibilidad de las organizaciones. No quiere decir que la mejora de la disponibilidad por tener distintos proveedores sea sencilla, obviamente requiere un esfuerzo técnico. La selección o el trabajo con una oferta de servicios que puede direccionar en algunas ocasiones unos casos de uso con unos servicios de un proveedor y frente a otro tipo de casos de uso con otro proveedor, o satisfacer normalmente, a veces también encontramos la adopción de multicloud va orientada sobre todo a reducción de riesgo y satisfacer ciertas necesidades o requisitos de cumplimiento normativo, ¿no? En este caso, pues evitar la dependencia de un proveedor o evitar la concentración de proveedores. Y la última, como podéis ver, es un tema más orientado a la percepción de trabajando en entornos multicloud. Un cliente tiene la percepción de que puede tener cierta mejor margen de maniobra a la hora de negociar con los proveedores. Este tipo de observación quizá a lo mejor luego en la mesa redonda lo podemos ver, pero la realidad lo que estamos viendo es que las 2 grandes variables que permiten maniobras de negociación sobre todo con los proveedores de cloud pública son los compromisos a largo tiempo y el volumen de negociación. El momento que introducimos o trabajamos, o las organizaciones trabajan con proveedores multicloud, lo que vemos es que ese presupuesto se distribuye entre múltiples proveedores y al final esos umbrales que disparan unas mejoras, a lo mejor en la negociación, pues se pierden. No obstante, como comentaba, es una de las grandes percepciones por parte de los clientes, ¿no? Esa sensación de mejora en la negociación. Obviamente el multicloud está aquí para quedarse, ¿no? Por los datos que vemos y porque tiene una serie de beneficios, ¿no? Como podéis ver en pantalla, nos permite un acceso a unas capacidades tecnológicas de distintos proveedores, a una presencia geográfica en entornos de desarrollo y expansión global, un acceso a un portfolio y a un conjunto de partners, integradores mucho más rico que nos permite identificar o especializar o seleccionar especialización por parte de este conjunto de proveedores, y también nos ayuda pues, a reducir y a direccionar los riesgos, ¿no? Evitar la concentración de proveedores o evitar incluso pues, esa percepción también de locking, ¿no?, cuando trabajamos con un proveedor. Sin embargo, y esto es algo que estamos observando en base a las distintas interacciones que tenemos con clientes, multicloud también introduce una serie de retos, ¿no? Retos alrededor de la complejidad. Cada proveedor cloud, a pesar de que sus conceptos, sobre todo en áreas de infraestructura o servicios de plataforma, pueden ser estándares, la forma en la que se implementa son muy distintas y eso obliga a herramientas de gestión totalmente distintas y a veces incompatibles, ¿no? Trabajar con unas herramientas de un proveedor cloud impide gestionar recursos de otro proveedor cloud o incluso a veces impide gestionar recursos que tenemos en on-premises, en nuestros data centers, ¿no? Y ese conjunto de herramientas, esa variedad de proveedores obliga a que nuestras fuerzas técnicas también tengan que adquirir ese tipo de competencias, ¿no? Otro lado, también tenemos que contar que trabajar en entornos multicloud debemos también de pensar un poco en los modelos, arquitecturas que vamos a tener que definir alrededor del dato. Cómo van a estar nuestros datos distribuidos, cómo van a tener que estar sincronizados. Vamos a tener una fuente de datos única, exclusiva, la vamos a tener distribuida. Cómo se lleva a cabo toda esa operación. Y pensando no solo desde un punto de vista de complejidad técnica, sino también desde un impacto económico. Pensad que de forma generalizada podemos decir que todo el tráfico que llevamos al cloud
digamos, es gratuito, libre de carga, pero sin embargo el tráfico que sale de las distintas regiones cloud tiene un coste. Al final, cuando trabajamos en estos entornos multicloud, debemos esperar que va a haber unos niveles de integración y un volumen de datos que va a estar fluyendo hacia afuera, hacia el exterior, ¿no? Y eso tiene un impacto económico. En este tipo de arquitecturas, pues esa complejidad también debemos de reflejarla, ¿no? Y por último, un elemento interesante son los servicios de integración o la integración. Cuando trabajamos con múltiples proveedores cloud, lo que esperamos es que haya comunicación entre servicios que estamos llevando a cabo, ¿no? Y eso obliga a tener que plantear cómo los integramos y cómo los vamos a gestionar. Hay veces, hemos observado en algunos proyectos o iniciativas de adopción del cloud, que los servicios de integración pueden llevar a cabo, tener un peso importante en lo que es el proyecto de adopción del cloud, ¿no? Incluso llegando hasta 1/3 de los mismos. Con lo cual, es importante saber que tenemos beneficios, pero también existen una serie de retos. Otro tema que vemos relevante en la adopción del cloud es el impacto en la evolución de los métodos de virtualización. Pasábamos de estar trabajando en servidores físicos, hemos ido a modelos de máquinas virtuales, trabajamos actualmente de forma ya estandarizada con contenedores y seguimos virtualizando a un modelo mucho más eficiente en cuanto al consumo de recursos de infraestructura, ¿no? Con modelos serverless. Al final, este tipo de modelos de virtualización está condicionando sobre todo los cambios en la forma de desarrollar aplicaciones, ¿no? Pasamos de arquitecturas o aplicaciones de diseños monolíticos a entornos o arquitecturas basadas en microservicios que se apoyan en contenedores o incluso arquitecturas serverless, ¿no? Lo que es importante es un poco la predicción que vemos es que para 2026 prácticamente las organizaciones de tipo global van a tener sus aplicaciones digamos, de productivas en modelos de contenedores frente a un valor que es inferior al 40% hoy, ¿no? Esto significa que toda la tecnología de contenedores y toda su gestión van a ser claves a la hora de trabajar y utilizar recursos cloud. Incluso, es más, arquitecturas serverless también van a sufrir un gran incremento, ¿no? Respecto a un valor que está por debajo del 25% actualmente será superior al 50% este tipo de utilización de tecnología. Todo esto viene a un poco a colación de los modelos de adopción, ¿no? Las empresas cuando van al cloud, obviamente hay algunas de ellas que utilizan servicios ya definidos, servicios SaaS, otros crean servicios de forma nativa sobre plataformas cloud, pero la realidad es que existe una base instalada que requiere un movimiento y una transformación al cloud. De forma tradicional y hasta la fecha lo estamos viendo cómo muchas organizaciones sus proyectos de migración al cloud se han basado en hacer modelos de rehosting o modelos de lift and shift, en el que se movían datos y máquinas virtuales de entornos on-premises al cloud. Esto aporta beneficios, pero realmente donde el beneficio que vemos o que las organizaciones están dándose cuenta es cuando son capaces de adaptar sus procesos de negocio y sus aplicaciones a un modelo cloud nativo, es decir, cuando son capaces de utilizar de forma directa y natural esos servicios que nos dan una autonomía, una escalabilidad de forma automatizada y que nos mejoran, nos dan una eficiencia en costes mucho mayor que el provisionado de una máquina virtual. Con lo cual, este modelo, digamos, de migración de máquinas virtuales al cloud, vemos que hay una mayor, digamos, conciencia de que requiere transformación de aplicaciones y utilización de servicios de cloud nativos, soluciones de containers o arquitecturas de microservicios o arquitecturas serverless. Y cuando alcanzamos este modelo es cuando realmente alcanzamos la eficiencia. Esto es interesante porque este modelo de migración o este modelo en el que las organizaciones están empezando a ser conscientes, ese es el modelo al que tienen que ir, va a demandar una serie de perfiles todavía más escasos, que son perfiles especializados en la adaptación de entornos legacy a lo que es arquitecturas y modelos de contenedores, de microservicios o arquitecturas serverless. El otro gran punto de impacto que estamos viendo es un poco la interacción de los usuarios, ¿no? Y cómo esta interacción y las necesidades que se están demandando o que estamos demandando como usuarios está acelerando lo que es la adopción de cloud computing y sobre todo de la parte de edge computing, ¿no? La forma en la que percibimos la realidad a través de dispositivos está cambiando, ¿no? Todo lo que es realidad aumentada, realidad virtual, están contribuyendo y mejorando y dando una serie de valor tanto al usuario final como a las organizaciones que habilitan este tipo de tecnologías. El modelo de interacción tradicional ha cambiado y está moviéndose a un modelo totalmente relacional. Ya no pasamos
no interaccionamos con la tecnología para una sola transacción, sino que tenemos un modelo mucho más longevo y duradero con el servicio. La forma en que interactuamos con la tecnología es muy distinta. Hemos pasado de un teclado de un ratón tradicional a dispositivos táctiles, visión, dispositivos audiovisuales, el audio, la voz. Es decir, el volumen de datos y la forma en la que estamos generándolos está creciendo de forma desorbitada, ¿no? Incluso la forma en la que interactuamos con la tecnología. Teóricamente nosotros nos adaptamos a la tecnología y ahora cada vez tenemos una mayor personalización de la misma que se adapta a las necesidades de cada cliente. Como podéis ver, la forma en la que como usuarios o incluso como dispositivos o sistemas finales estamos interactuando con el entorno está cambiando y genera un volumen de datos muy importante. De hecho, se espera, ya estamos hablando del año que viene, que la mitad de los datos que se generen de tipo empresarial se creen y procesen fuera de nuestros data centers. Y esto es relevante porque está impactando sobre todo en lo que es la adopción del edge computing. El edge computing al final lo que busca es justo cubrir ese gap que existe desde un punto de vista de necesidad de computación y almacenamiento mucho más cercano al usuario final. Lo que veis un poco en pantalla es la topología que estamos viendo y que se está adaptando por parte de los, sobre todo de los grandes proveedores de cloud pública, pero también otros proveedores de edge computing. Y veamos cómo ese modelo, esa infraestructura o esas necesidades de computación y almacenamiento que se necesitan para cubrir y dar un servicio eficiente a ese usuario final demandan unas componentes de infraestructura y de servicios mucho más cercana al cliente. Y eso hace que aparezcan distintas capas en las que pasamos desde nuestros centros, de nuestros data centers globales o nuestras regiones globales, a que tengamos que trabajar con proveedores o hosters más locales en cada geografía, incluso la creación de micro data centers o data centers desatendidos o infraestructura independiente que puede estar incluso disponible en medios de transporte o gateways, ¿no?, que recogen, interactúan distinta información de nuestros dispositivos, como puede ser a lo mejor la domótica de nuestra casa y, por supuesto, esos dispositivos finales, tanto industriales como, digamos, que podemos llevar como usuarios, ¿no? Todo este tipo de interacción demanda una capacidad de proceso y almacenamiento muy grande y es necesario este tipo de topologías para ser capaz de cubrir esas necesidades del servicio. Al final, este modelo un poco obliga a que los clientes lo que buscan es tener una preferencia, ¿no?, para ser capaz de llevar esas capacidades de computación en cloud a cualquier ubicación física, aquella que mejor se adapte a sus necesidades de negocio, ¿no? Y eso es lo que hace un poco aparecer el modelo o el concepto de cloud distribuido, ¿no? Es la distribución de esos servicios de cloud público sobre diferentes ubicaciones físicas, pero en el que la operación, el gobierno, la gestión y la evolución de los servicios sigue estando o permanece siendo responsabilidad de los, en este caso, de los proveedores de cloud pública. Este tipo de evolución pues, también impacta en otro de los grandes aspectos, que es el futuro de la seguridad en cloud. Tradicionalmente, todo nuestro modelo de seguridad se ha basado alrededor del acceso al cloud. ¿Dónde está el dato? El dato está en nuestro data center. Disculpa, te he dicho cloud, es el data center. Nuestro dato está en el data center y al final, de forma tradicional, las soluciones alrededor de segurización de la red y de acceso a los datos se apoyaban sobre todo en soluciones perimetrales que intentaban robustecer, ¿no?, lo que es nuestro data center. Pero todo el modelo a que evolucionamos, en el que los datos están dispersos, nuestras aplicaciones van a estar corriendo en cualquier ubicación y nuestros usuarios o incluso nuestros empleados están en cualquier ubicación, requieren y demandan un modelo de seguridad totalmente diferente, de forma que esa securización se haga mucho más cercana a lo que es a ese usuario final y a esa interacción final del usuario con el servicio. Esto es lo que lleva un poco a que veremos en los próximos años una adopción o una inversión del modelo de seguridad tradicional y iremos a un modelo SASE, ¿no?, un modelo más de un servicio de securización mucho más cercano en esa capa final, en la capa Edge. Para terminar, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Pues vemos que si hacemos un poco retrospectiva, hemos estado trabajando en modelos on-premises, a medida que avanzamos aparecen proveedores, hosters, colo providers, el modelo soluciones alrededor del cloud, nueva infraestructura a gestionar como los modelos Edge y un poco todo este tipo de evolución responde justo a las necesidades de que todo está ahora en cualquier parte, no hay una centralización, es una distribución completa, distribución de nuestras aplicaciones, distribución de nuestros datos, incluso distribución de nuestros usuarios. Y eso hace que nuestro data center se haga
parte o se integre dentro de lo que es el cloud y que sea Internet esa red que pone en comunicación un poco todos los servicios y funcionalidades con las que vamos a interactuar. Y obviamente estos cambios o este tipo de evolución pues va a requerir cambios tanto culturales, organizativos, modelos de gobierno, modelos de operación, monitorización, seguridad, etcétera. Con lo cual debemos de estar preparados, ser conscientes de todo lo que se está sucediendo, pero también ser conscientes de que si podemos percibir estos cambios, podemos adelantarnos y prepararnos a ellos. Y esto es todo. Muchas gracias por atender y con esto doy pie a Francesc, entiendo que para comenzar la mesa redonda. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Hay un comentario de uno de los asistentes que dice algo así como que algunos de los retos que comentas se pretenden resolver dentro de la iniciativa europea de Gaia X. No sé si quieres hacer un breve comentario al respecto. Bueno, el tema, a ver, posiblemente la pregunta esté más asociada sobre todo a direccionar la problemática de la residencia del dato y soberanía del dato, ¿no? Que es un poco lo que intenta llevar a cabo Gaia X, ¿no? La iniciativa europea de Gaia X lo que busca es aislar un poco esa dependencia de proveedores. Cuando hablamos de proveedores de cloud pública, vemos dos grandes bloques, ¿no? El bloque, digamos, americano, es decir, los grandes proveedores de cloud pública americana y el gran bloque de proveedores de cloud asiáticos, ¿no? Al final, un poco Europa, lo que no hay un proveedor como tal, ¿no? Lo que tenemos en Europa. Y básicamente Gaia lo que busca es ser capaz de garantizar que esa soberanía y residencia del dato esté de alguna forma garantizada para lo que son empresas y ciudadanos europeos. Pero no es una iniciativa de un proveedor cloud local, sino es un compendio en el que intenta integrar y ser capaz de establecer una serie de frameworks que permiten un poco esa gestión y soberanía y gobernabilidad del dato cuando los datos y las empresas son europeas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, de nuevo, muchas gracias. Y ahora sí, pasamos a la mesa redonda que moderará el doctor Josep Prieto. Doctor Josep Prieto es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctor en Informática por la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC. Desde el año 98 trabaja como profesor en los estudios de Informática y Multimedia y desde el periodo, si no me equivoco, 2018, 2016-2019, ocupó el cargo de decano. Su línea de investigación se centra principalmente en el ámbito del aprendizaje virtual y actualmente responsable tecnológico del proyecto Tesla, H2020 Tesla, que es un sistema de evaluación electrónica adaptable y basado en la confianza, en entornos obviamente, de aprendizaje virtual. Bueno, y aparte de esto, y muy importante para mí, además es un buen amigo, por los años que hemos compartido en la Universidad Oberta de Cataluña. Josep, cuando quieras, adelante. Sí, buenos días y muchas gracias, Francesc. La verdad es que, bueno, comparto contigo esa amistad que comentabas. Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda de Presente y Futuro Cloud. Sin lugar a dudas, un tema de extraordinaria importancia de actualidad y, sobre todo, y seguro para todos los que estamos aquí, si no, pues estaríamos haciendo otras cosas. Hoy tenemos la suerte de contar con 5 ponentes de primerísimo nivel que representan también a 5 empresas líderes del sector, que son Accenture, Oracle, IBM, Microsoft y Google. Para mí, podéis entender que es un placer poder moderar esta mesa y aprender de estos 5 cracks. Todos tenemos una gran oportunidad de tener una visión más profunda sobre el cloud y poder formular las preguntas que consideremos. Yo siempre digo que el éxito de una mesa redonda siempre recae en las preguntas que podemos hacer los asistentes. Por eso os animo a formular aquellas preguntas, por muy delicadas que sean, porque yo creo que son las que dan matices y profundidad al tema. Para no repetir los ponentes los temas, hemos organizado la mesa redonda de la siguiente manera. Durante los primeros 50 minutos, cada ponente dispondrá de 5 minutos como máximo, en los que se abordarán 7 bloques diferentes que hemos considerado que sea de interés para todos nosotros. Los bloques son servicios, interoperabilidad, costes, seguridad de la información, privacidad, educación y explicar algunas buenas prácticas.
Cada bloque por lo menos será tratado con 2 ponentes. En este momento sí que me gustaría insistir en los ponentes que se ajusten al tiempo, porque si no siempre nos vamos a ir. Y yo, si vemos que me paso, lo siento, pero os avisaré con alguna señal. Y los 30 minutos restantes de la mesa redonda lo destinaremos a que los asistentes, todos los asistentes, podáis formular las preguntas que consideréis. Como ha dicho Francesc al principio, la vía más habitual es que levantéis la mano y podáis formular la pregunta de viva voz, que yo creo que es lo más directo y lo más adecuado en ese tipo de mesa, pero también lo podéis hacer vía chat y yo las recogeré y después se las formularé a los ponentes. Bueno, sin más dilación, paso a presentar al primer ponente, que en este caso es Javier de la Cuerda. Es Senior Cloud Advisory Executive y Managing Director en Accenture. Ingeniero electrónico en organización industrial, DEA en Business Administration, máster en dirección comercial por ESADE, PDG por IES y SET por el London Business School. Se incorpora a Accenture tras la adquisición de Enimbos, compañía líder en la gestión cloud, en la que fue fundador y CEO desde 2016. Por favor, Javier, tienes la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Josep, y moltes gràcies i bon dia a tots, bon dia a tothom por esta invitación, especial a CETECNO y a Francesc Noguera por contar con nosotros. Sí, pues desde la perspectiva de Accenture, pues el cloud es lo primero. Vamos. Y de hecho hay una iniciativa global que Accenture ha desarrollado en la que está invirtiendo aproximadamente $3 billones, por las cuales pues quiere posicionarse como una de las principales players en todo lo que tiene que ver con la transformación de las organizaciones hacia el mundo del cloud, ¿no? En esa visión que tiene Accenture, pues ha definido tres horizontes, ¿no? Tres horizontes en los que entiende los retos asociados al cloud. El primero tiene que ver con la gestión de las infraestructuras y las plataformas. El segundo tiene que ver con toda la evolución de las aplicaciones que están sobre esas infraestructuras y plataformas y en sus modelos de consumo, ya sea utilización en modo cloud nativo o también utilización en modo SaaS. Y el tercer horizonte tiene que ver con la gestión de los datos, ¿no? Y cómo somos capaces de gestionar esa cantidad de datos que, como ya hemos visto antes en la ponencia del advisor de Gartner, pues están desarrollando. Y en esta posición de estos tres horizontes, a mí concretamente me toca hablar del horizonte primero, de todo lo que tiene que ver con la gestión de plataformas, con todo lo que tiene que ver con esa evolución, ¿no? Y por eso yo diría que dentro de esa iniciativa de Cloud First, pues en su día, que fue apenas hace 7 meses, Accenture optó por hacer una adquisición en España de una compañía pequeña, pero muy especializada, que era Enimbos, que es una compañía que arrancó en 2016, y con la que yo creo que hemos tenido la suerte de posicionarnos como un proveedor de servicios cloud en el ámbito más agnóstico en la prestación de los servicios, es decir, trabajando abiertamente con los principales proveedores de cloud, o sea, Google, Azure, AWS o incluso Oracle, con la idea de acompañar a los clientes. ¿Y qué hemos aprendido en este tiempo? Pues que hay una serie de retos que tenemos que cumplir, ¿no? Y de esos retos que ya anticipaba Josep, que formarán parte de la mesa redonda que tengamos hoy, pues hablaríamos de 4 ámbitos muy concretos. Primero, la ejecución de la transformación del data center tradicional al entorno cloud. Y aquí deciros que no hay recetas, Hemos estado hablando y hemos estado viendo antes en la ponencia de Gartner pues posibilidades de hacer lift and shift, posibilidades de hacer transformación. Cada organización va a tener que tener su propio recorrido, su propio roadmap de transformación. Y en esa transformación es muy importante algo que a veces se olvida, y es que se tiene que orientar siempre en unos términos de mejora de eficiencia y mejora de los costes, ¿no? Y ahí es donde, si se piensa bien, se hará bien. Si no se piensa tan bien, pues habrá grandes dramas, ¿no? Deciros que en toda transformación existe un periodo de transición donde existe una duplicidad de costes. Esto hay que estructurarlo muy bien, ¿no? Y en este ámbito concreto de transformación, lo que es la definición del Journey to Cloud, es fundamental que las organizaciones hagan un ejercicio previo de análisis de la situación de la SIS, de la definición del to be y cómo ejecutar esa transformación y con qué partners hacerlo, ¿eh? También deciros que en la visión de Accenture, pues entendemos que se tiene que evitar el bloqueo del partner o el vendor locking, que básicamente lo que tiene que hacer es dar siempre la libertad a que el cliente
pueda evolucionar con esa flexibilidad que nos dota el cloud hacia los entornos que le sean más favorables. Ese es el primer reto, ¿no? El siguiente reto, el segundo, sería la gestión y el gobierno y la reducción de costes. El cloud es teóricamente más barato, pero puede ser infinitamente más caro. Gestionar servicios en un entorno de una cloud pública es como gestionar la electricidad en casa, que ya sabemos que no es de las cosas más baratas, o como gestionar el agua. Es decir, si tú te dejas el grifo abierto en el cuarto de baño, se empieza a gastar y te puedes generar un grandísimo agujero económico, ¿no? Esa gestión económica y ese gobierno, para que esté bien enlazado con las organizaciones, ya sean pequeñas, medianas o grandes, es necesario pues también tomarlo de una manera estructurada. Te dan muchísimas herramientas en el entorno cloud para poder hacer una gestión eficiente. Hay que saber usarlas, ¿no? Y eso sería el segundo reto. El tercer reto es cómo cambia el modelo de administración de los entornos cloud. Cuando hablamos de data center tradicional, pues normalmente estamos habituados a una gestión pues muy de la infraestructura, que cuando se caigan las cosas a poder levantarlas, a tener siempre una monitorización online. Eso ha cambiado completamente. En el modelo y en la aproximación que nos encontramos en las cloud públicas, pues ya nos estamos encontrando con un entorno infinitamente más dinámico, donde se trabaja básicamente para que nada se caiga, aunque cuando algo se cae, porque al final las clouds están soportadas sobre data centers y al final hay algo físico siempre detrás, pues que eso se pueda levantar automáticamente. Es decir, el modelo de trabajo está mucho más cercano a vincular la infraestructura o la gestión de la infraestructura con las aplicaciones. De hecho, a día de hoy, lo que se intenta y lo que se hace se habla mucho más con la gestión de negocio y de las aplicaciones para poder explotar los servicios que la propia infraestructura. Deciros que este modelo, todo lo que tiene que ver con la transformación hacia la gestión de los servicios cloud, es infinitamente más barato. Es decir, ahí existen economías claramente diferenciales respecto a lo que cuesta gestionar la infraestructura en los data centers. Y ahí pues es importantísimo, claro, a la hora de ejecutar esa transformación y sobre todo a llevar la gestión, pues que te puedas adecuar a esos nuevos modelos. Esto también nos lleva a otro paradigma y a otra necesidad, que es, oye, la transformación de las personas que están prestando estos servicios. Es absolutamente imprescindible que todos entendamos que cuando nos estamos dando estos pasos hacia el cloud, es necesario que cambiemos el perfil y la orientación de los técnicos que están. Deciros que no será un drama, porque yo creo que es infinitamente más fácil, pero requiere cambio y todo lo que requiere cambio, pues a todos los que somos humanos, pues siempre nos supone pues, un pequeño esfuerzo, pero que hay que hacerlo y que lo tenemos que llevar a cabo. El último reto asociado a este entorno que nos está generando en el mundo del multicloud tiene que ver con la seguridad. Y aquí, hablando de seguridad, hablamos de arquitecturas complejas y muy heterogéneas y entornos abiertos, y esto hace que la vida sea más complicada para las organizaciones. Parece que fue un milagro, ¿no? Cuando con coronavirus pues empezamos a conectar los sistemas y empezamos a conectarnos todos desde fuera y dijimos, ojo, esto ya ha hecho que el cloud venga y que se imponga. Pues bueno, lo que sucedió durante ese tiempo es que se dejaron muchísimas puertas abiertas que utilizaron pues, de manera no muy adecuada pues las personas que viven de esto, de hacer el mal y de aprovecharse de esas debilidades. Y es que realmente en los entornos multicloud, en los entornos híbridos donde tú conectas un data center con cualquiera de las cloud privadas, pues al final lo que tú estás generando es un entorno demasiado abierto que hay que estructurar. Bueno, y aquí pues existen muchísimas vías para hacer una gestión eficiente. En lo que a nosotros respecta, nuestro enfoque está mucho más orientado a utilizar las herramientas que los distintos cloud providers, que Google, que Azure, que Amazon están desarrollando y que son mucho más eficientes que las herramientas tradicionales en los entornos que están evolucionando de manera constante. Pues esos son los 4 retos que nosotros identificamos. Es aquí, en el ámbito donde nosotros creemos que todas las organizaciones, pequeñas, medianas o grandes, los vamos a ir encontrando y espero que forme parte del debate de hoy, pues cómo vamos a ir resolviendo cada uno de nuestros ámbitos. Y aquí lo dejo, Josep. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Javier. Te felicito porque te has ceñido exclusivamente al tiempo. Has utilizado 9 minutos y el máximo era 10. Por lo tanto, vamos a pasar al siguiente ponente. El siguiente ponente es Jaime Cid. Jaime Cid es el responsable de desarrollo de negocio digital y cloud en Barcelona. Ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 25 años de experiencia en la industria IT, enfocada a grandes clientes, experiencia en grandes compañías como Indra, Reuters y Sun Microsystem. Los últimos 14 años en Oracle, en Barcelona, y desde 2014 enfocado en el desarrollo del negocio cloud y transformación digital en los clientes del área de influencia de Barcelona. Un placer tenerte aquí, Jaime. Es tu palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Josep. Vamos allá. Y voy a introducir también temas nuevos a la mesa redonda, que yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Voy a compartir para ilustrar la conversación una serie de pantallas, ¿vale? Dejadme que lo pongo en pantalla completa. Aquí está, vale. Bueno, lo primero es que el cloud, lo bueno es que es un tema global, ¿no? Hemos pasado a un mundo donde el cloud, el software se desarrollaba en ciertas áreas y lo bueno en el cloud que vemos es que se desarrolla a día de hoy en todo el mundo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Parte del cloud de Oracle se desarrolla aquí en Barcelona, ¿no? La parte de NetSuite, hay un equipo muy grande de más de 200, cerca de 300 personas desarrollando software de ERP para pequeña y mediana empresa, ¿no? Y se desarrolla aquí. Entonces, ahí estamos en la Torre Glorias, que al final hemos consolidado incluso todo lo que es la presencia de Oracle en Barcelona, en Torre Glorias, y espero poder invitaros dentro de poco cuando las circunstancias lo permitan, ¿no? Eso es lo primero, que me encanta el tema del cloud porque ya no es un tema de países, sino que es un tema totalmente global, ¿no? Eso es lo primero. A nivel de Oracle, pues evidentemente Oracle para lo bueno y para lo malo tenemos muchísima más instalada, ¿no? Entonces, realmente el foco principal de Oracle está siendo acompañar a nuestros clientes en la evolución hacia cloud en sus aplicaciones de misión crítica, en sus negocios de misión crítica, ¿no? Y realmente es nuestra tarea principal. Para ello, realmente lo que hemos hecho en los últimos años es, por un lado, lo que son las aplicaciones, pues irlas evolucionando, ¿no? hacia un modelo SaaS todos. A día de hoy solo ofrecemos modelos SaaS para la parte de aplicaciones, que al final es lo que los clientes nos estaban demandando y realmente pues, lo tenemos ya totalmente acabado y especialmente somos muy fuertes en la parte de ERP y HCM, también en otras, pero bueno, en algunas somos realmente líderes de la industria, ¿no? Y a nivel de infraestructura, a nivel de lo que sea el cloud de infraestructura, pues al final, claro, hay que tener un cloud muy potente que hemos invertido mucho también y a día de hoy pues tenemos un cloud de generación 2 que ofrecemos una infraestructura muy potente, ¿no? ¿Y cuál es nuestra diferencia? Pues que al final eso, tenemos software as a service, tenemos infraestructura como servicio, tenemos plataforma como servicio, podemos adaptarnos a escenarios híbridos y luego veremos en la mesa redonda que escenarios también multicloud, porque a día de hoy el mundo es totalmente multicloud, ¿no? ¿Dónde también nos enfocamos? Pues a acompañar a nuestros grandes clientes y clientes que corren cargas de misión crítica, cargas, digamos, que precisamente no son pequeñas, sino que son muy grandes y que han funcionado muchos años en data centers tradicionales y que por requisitos varios, como hemos visto con Miguel Ángel Borrega, que me ha encantado su presentación, pues por necesidades varias los clientes tienen que evolucionar hacia la parte de nube. Y qué mejor que Oracle los acompañe en esa evolución, ¿no? Realmente podemos decir que Oracle tenemos mucho foco en las dos áreas, en el área de aplicaciones y también en el área de infraestructura, y realmente se retroalimentan ambas áreas, ¿no? Yo creo que somos de los grandes proveedores el que tiene un gran foco en las dos, bueno, también puede haber algún otro proveedor, luego podemos comentar, pero vamos, que tenemos mucho foco en dar la parte de aplicaciones y en dar la parte de infraestructura y acompañar a los clientes en todo lo que es su gestión de IT, ¿no? Desde la más tradicional, la más técnica, a la más totalmente vertical, ¿no? Totalmente verticalizada. Justamente ayer se publicaban resultados y hay un crecimiento muy sano tanto en el área de aplicaciones como en el área de infraestructura. El negocio cloud cada vez es un área
como puedes observar, a tope de Oracle. Es un área que estamos ahí pues creciendo muy fuertemente. Y el área tradicional de Oracle, pues ahí seguimos, pero los clientes, evidentemente, hay que continuar durante un tiempo o durante muchos años, quién sabe, pues dando soporte a sus escenarios híbridos, ¿no? No todo puede ser cloud en un tiempo breve. Así que es un poco nuestro foco. Otra diferencia nuestra es que, claro, nosotros habitualmente cuando montamos el software as a service, por ejemplo, que sí que es una parte que los clientes necesitan para ser muy ágiles y correr muy rápido en la parte de aplicaciones, pues nosotros, evidentemente, lo que hemos hecho es también evolucionar todo este software as a service para que corra sobre nuestro OCI, ¿no? Sobre nuestro cloud de infraestructura. Con lo cual, realmente, una ventaja que también aprecian nuestros clientes es que no tienen que contratar dos proveedores, ¿no? Uno de software as a service, otro de infraestructura, sino que realmente un solo proveedor te provee proporcionar el stack completo de gestión de la parte de cloud, tanto de software as a service como de infraestructura, ¿no? Lo cual acelera y agiliza todos los procesos de evolución hacia cloud, ¿no? El cloud de infraestructura es un cloud, ya os digo, hay una parte que compartimos con otros proveedores, como todos los clouds, la parte más tradicional, ¿no? Contenedores, etcétera, máquinas virtuales, bueno, hay una parte de... Y luego hay una parte específica de Oracle que sí que pues viene un poco de nuestro ADN, ¿no? Que es decir, nosotros damos un plus en lo que es gestión de base de datos en cloud, damos un plus en lo que puede ser analítica, data science, damos un plus en temas de integración, temas de platform as a service. O sea, hay una serie digamos, de diferenciadores de nuestro cloud que hace que a veces pues, sea muy interesante la parte de nuestro cloud de infraestructura respecto a otras soluciones. Vale, luego pasamos al tema del multicloud. Pues es una realidad que os voy a contar. No solo es una realidad, digamos, a nivel de clientes, sino que también es un tema que ha cambiado. Yo creo que Oracle siempre no... yo solo vi, vamos, me sorprendió muchísimo, ¿no? Cuando llegamos a un acuerdo con Azure, ¿no? Con Microsoft Azure de interconexión, y no fue un acuerdo técnico, sino que fue un acuerdo a muchos niveles, ¿no? Entonces, eso era un tema que no estábamos acostumbrados a ese tipo de acuerdos de colaboración, ¿no? Es decir, competimos, pero también colaboramos. Y es un tema que el cloud yo creo que está haciendo que, es un tema diferencial respecto a lo que yo había visto hasta ahora en Oracle, ¿no? Con Microsoft se han llegado a acuerdos, son públicos, los podéis buscar en Google, están publicados y son acuerdos muy interesantes de dar cosas preconstruidas de interconexión para asegurar latencias y asegurar temas de seguridad y otros temas para facilitar los escenarios de multicloud, ¿no? Con cada uno de los proveedores. Realmente los clientes del día a día es esto, ¿no? Es decir, aunque tengamos cloud pública, muchos clientes, una parte muy importante sigue estando en sus data centers tradicionales o en otros clouds y al final hay que montar un escenario de convivencia, ¿no? Y bueno, al final es un escenario, yo creo que para la PS redonda va a ser uno de los temas a tratar de forma interesante. Bueno, os captura simplemente un pantallazo de hay muchísima información sobre los temas de interconectividad entre clouds, ¿vale? Eso está, si buscáis en Google, igual por esto podéis encontrar muchísima información de los detalles, si a alguien le interesa la parte más técnica digamos, de la interoperabilidad que tenemos entre Azure y la parte de OCI, ¿vale? También me gustaría destacar que cuando los clientes, o sea, cuando ni siquiera los proveedores nos han dado tiempo a montar o a llegar a algo, digamos, de forma preconstruida, da igual, los clientes tiran por la calle de en medio, ¿no? Y me gustaría traer aquí un cliente de Barcelona, en este caso es eDreams, ¿no? Que es un cliente que entiendo que todo el mundo conoce, que tiene aquí digamos, todo el núcleo y todo el centro de desarrollo y todo el núcleo técnico. Y es un cliente que me gusta porque es a la vez referencia de Google Cloud, es un cliente muy Google Cloud, ¿vale? Pero también es un cliente muy Oracle Cloud por la parte de database, ¿no? Entonces, que veáis que hay ejemplos ya reales, que no es ficción, sino que están haciendo y funcionando toda su infraestructura, una parte muy fuerte de su infraestructura en modo cloud, y no solo en modo cloud, sino en modo multicloud, ¿no? En este caso con dos proveedores, ¿no? Y bueno, aquí tenéis las personas que podéis contactar y que es un caso público y que lo han presentado de forma pública, con lo cual podéis preguntar los detalles y si conocéis al cliente, pues le podéis preguntar. Y bueno, y se han conseguido todos estos beneficios, ¿no? Beneficios de latencias, beneficios de tiempos, beneficios de costes, beneficios de flexibilidad, time to market. Es decir, al final
es un cliente que ha proveído, aunque evidentemente pues los proyectos no siempre no todo es maravilloso, siempre hay cosas, pero las ganancias, los pros superan los contras, ¿vale? ¿Qué montaron en eDreams, por ejemplo? Pues un multicloud donde la parte más de Kubernetes, por decirlo así, la parte de desarrollo de DevOps la gestionan con Google, la parte de Google Cloud, y toda la parte del dato, toda la parte de bases de datos, la gestionan con Oracle. Entonces, han montado un multicloud ahí en Frankfurt, como veis, con Equinix como proveedor de interconexión. En este caso, pues se lo han tenido que montar un poco ellos, ¿no? Porque habían que tirar por la calle en medio, pero fijaros que tienen, en realidad, el cloud de Google y el de Oracle se equivalen a un solo data center, porque las latencias son menos de un milisegundo, ¿no? La conectividad es menor de un milisegundo, por lo tanto, equivale a estar en un mismo data center, ¿no? Están en una misma ciudad, en una misma zona geográfica, y permite realmente considerarlo como un solo data center, ¿no? La conectividad a Barcelona, evidentemente, tarda más de un milisegundo, no, eso, las distancias son las que son, no se puede evitar, pero realmente ellos siguen dando servicio a sus clientes a través de, digamos, de este tipo de arquitecturas. Y ya para acabar, simplemente pues introducir la mesa redonda, que los modelos de clouds no se pagan nunca por picos, que en on-premise siempre se pagaban por picos, ¿no? Aquí se paga siempre por uso, con lo cual los temas de costes es un tema también que al final hay ganancias en costes, hay temas de flexibilidad en la hora del consumo, créditos universales que lo puedes gastar en cualquier tipo de solución y de producto. Bueno, y realmente hay muchas soluciones, hay muchas opciones también de probar el cloud. Oracle tiene soluciones de trial tradicionales por tiempo o por créditos y también soluciones de cloud libre, cloud gratis para siempre. Las soluciones de cloud gratis para siempre pues incluyen servicios de infraestructura, servicios de base de datos, bueno, incluyen muchos tipos de servicios que podéis probar y podéis tener para siempre, o sea, no caducan. Podéis tener servicios con ciertos límites, pero sin ningún tipo de caducidad. Incluso podéis salir a producción con ese tipo de servicios si realmente son arquitecturas o cosas realmente pequeñas. Y ya está, con esto acabo. Simplemente animaros a que hay por internet, mucha formación, mucho curso gratuito e invitaros a que lo toquéis, a que lo probéis. Cualquier tipo de curso de Oracle os damos acceso a los trials o os damos acceso a que lo probéis. Pues nada, con esto dejo un poco la introducción de temas para la mesa redonda y gracias, Josep, por vuestra invitación. Al revés, gracias a ti, Jaime, por también ajustarte al tiempo. Sobre todo me ha encantado esta manera de colaborar con otros proveedores, este poliamor. Yo creo que esto es un bien que, si lo sabemos gestionar, será un bien para todos. Pasamos al siguiente ponente, Raúl García. Raúl García es el responsable comercial de la plataforma de IBM Cloud en IBM España, Portugal, Grecia e Israel, liderando un equipo que acompaña a las empresas en su proceso de adaptación al mundo cloud, así como desarrollo de proyectos de innovación y transformación digital, especialmente en las áreas de cloud, data, blockchain e inteligencia artificial. Con anterioridad en su comparación IBM, Raúl desarrolló parte de su carrera profesional en otra empresa líder en el software empresarial, como fue el Lotus Development. Raúl, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Josep. Buen día, buenos días a todos. Y sí, soy el director comercial de la nube pública de IBM, como comentabas, y porque sí, tenemos una nube pública en IBM. Voy a acompañarlo con unos slides para explicar mejor cuál es nuestra estrategia de posicionamiento. Nuestra nube ha llevado a cabo una evolución muy importante en los últimos 2 años. ¿Por qué en los 2 últimos años? Por 2 puntos fundamentales. Uno, por la adquisición de Red Hat, que ha llevado a cabo que estos 5 puntos que vamos a mencionar sean aterrizables y sean posibles dentro de nuestra nube pública. Y segundo, porque se ha hecho una evolución hacia cargas reguladas, entornos altamente regulados dentro de los sectores más habituales de IBM. Entonces, nuestra aproximación, nuestra forma de entender la nube, y aquí a lo mejor voy un pasito para atrás, son estos 5 puntos muy alineados con lo que Miguel Ángel, por ejemplo, ha estado explicando en la introducción desde Gartner. Y voy a explicar cómo la nube de IBM se encaja en cada uno de estos puntos. Uno, pues, lógicamente, el entorno híbrido. Aunque yo soy el responsable comercial de la nube pública de IBM, entendemos y vemos que no todo va a ir a la nube pública. Cosas quedarán en los data centers del cliente, en algún hosting o, como hemos visto, en el Edge. Entonces, el poder tener
una nube pública basada en tecnología abierta, por eso el punto diferencial que nos ha aportado Red Hat con su adquisición, nos va a permitir hacer hibridación real, hibridación consistente, sobre todo, el poder tener lo que, y miro mi brazo izquierdo, que es donde la tecnología on-prem que desarrolla IBM con la parte que está en la nube son consistentes y tienen una parte de desarrollo y nos va a permitir hibridar realmente. Multicloud, en reuniones previas pues, con los compañeros de Microsoft, de Google, y lo mencionaba también Miguel Ángel, multicloud es una realidad y tiene sus puntos diferenciales y beneficiosos. Para nosotros, la mezcla de híbrido y multicloud y el cloud distribuido es un punto fundamental. Ahora mencionaré un poco cómo afrontamos ese cloud distribuido, porque hemos desarrollado una solución basada en tecnología abierta que se llama Cloud Satellite para llevar esos servicios en la nube, esos servicios de nube, llevarlos al on-prem o al edge. El tercer punto es innovación y open. Nuestra nube, el objetivo no es solo, como decíamos al principio, infraestructura y plataforma, sino acelerar y ayudar a todas las empresas en la innovación, con inteligencia artificial, blockchain, IoT, que forman parte de nuestro catálogo de servicios, y palabras como Watson posiblemente sean más conocidas, pero son servicios de la nube pública de IBM, y sobre todo basado en tecnologías abiertas. Y voy a repetir mucho la palabra Red Hat, Kubernetes, tecnologías abiertas, porque es lo que realmente nos va a permitir esa hibridación y multicloud. Y el 80% de los servicios de nuestra plataforma, y como decía, IoT, blockchain, inteligencia artificial, etcétera, están basados en tecnologías abiertas. ¿Para qué? Para evitar un lock-in. Que si hoy el cliente, afortunadamente, o la empresa está en IBM Cloud y mañana decide abandonarlo, no sea cautivo del hiperescalar. Entonces, es un punto de diseño fundamental de los que hemos acompañado en estos dos últimos años. La seguridad como pilar del diseño de la nube y, como decía también antes Miguel Ángel, no la seguridad solo perimetral, que es como habitualmente considerábamos el data center, sino la seguridad dentro del propio cloud. Veremos que en los 110 años de historia de IBM, la seguridad es un punto fundamental, y esos conceptos los hemos llevado a la nube pública, hasta tal punto de desarrollar servicios de HyperProtect que protegen el dato de la empresa, el dato que cada uno de vosotros ponéis en el hiperescalar, en este caso en IBM, protegerlo del propio hiperescalar. Es decir, que ni siquiera nosotros podamos acceder a ese dato, en el caso de que así se desee. Y luego la parte de gestión, al tener una gestión consistente, veíamos que multicloud añade complejidad, tiene muchos beneficios, pero también añade complejidad. Entonces, aplicar una capa de gestión consistente y unificada en un entorno cloud distribuido va a ser un punto que, como comentaban también antes Accenture, facilite esa adopción. El diseño de nuestra nube, que posiblemente no tan conocido como otros, tiene 3 palancas fundamentales. Uno, que sea híbrido, que sea abierto, es decir, que podamos llevar esos servicios de nube, por ejemplo, desarrollar una aplicación containerizada con OpenShift, con base de datos abiertas, etcétera, y poder desplegarla en nuestra nube, o poderlo hacerlo en el Edge, o poder hacerlo en el on-prem que cada uno pueda tener en su data center, o en infraestructura de Google, y poder hacerlo de forma unificada, consistente, y poder llevar el servicio a la casa del cliente o al Edge, y no al contrario, y ahora haré una mención específica, y poder, por tanto, acelerar esa innovación con independencia de dónde se despliegue, y que sea el cliente, la empresa, quien decida dónde se despliega, y no nosotros como hiperescalar o como proveedor de cloud influir en que todo se tenga que ir a la nube. Como decía, el segundo pilar es la seguridad. Es algo inherente a IBM en su historia, y, como decía, aplicamos distintos elementos, confidential computing, que luego podremos ver en la mesa redonda, pero sobre todo esas tecnologías que mencionaba de HyperProtect, para evitar que el propio hiperescalar acceda al dato. Es decir, poder proteger el dato sensible o el dato en sí de cualquier empresa del propio hiperescalar. Y sobre todo con 2 temas de poder, además, en entornos regulados, mantener una postura de compliance de cara a reguladores, etcétera, continua,
incluyendo además la seguridad como parte del ciclo de DevOps, lo que es el de SecDevOps, lo hemos incorporado en los propios procesos. Y por tercero, que sea empresarial, es decir, como comentábamos también antes, el mundo cloud es un mundo de alianzas y de colaboraciones, con lo cual entendemos, y por eso así se ha diseñado la nube pública de IBM, que las alianzas con VMware, con SAP, con BIM, con NetApp, con los referentes tecnológicos del mercado y más habituales, tienen que estar y están integrados de forma natural dentro de nuestra nube. Y como resumen de estos 3 puntos, hemos generado verticales. Un vertical que, como ejemplo, es Cloud for Financial Services. Financial Services es el entorno más regulado y donde más normativas, controles, etcétera hay. Pues hemos generado un vertical para ayudar a la banca, en este caso banca y seguros, no solo a poder cumplir con aislamiento, seguridad, etcétera, etcétera, sino ayudando de forma continuada a cumplir esas normas regulatorias que le exigen los distintos entornos. Por tanto, 3 puntos fundamentales, híbrido, multicloud y seguridad. Como decía, poder llevar las cargas mediante nuestra tecnología de Cloud Satellite basada en Red Hat, OpenShift y tecnologías abiertas y llevar las cargas al on-prem, a cualquier cloud o al edge, es decir, de una forma consistente. Segundo, de una forma segura. Y tercero, como decía, con partnership y tecnología abierta, servicios apificables que puedan comunicarse entre clouds, entre bases de datos y sobre todo además con ecosistemas como, ya no solo ecosistemas tecnológicos, sino ecosistemas de negocio, como puede ser Barcelona Tech City. Solamente me voy a detener un punto más en Cloud Satellite, en Cloud Distribuido, perdón, como lo introducía Gartner al principio. El paradigma tecnológico ha cambiado. El paradigma actual o del que venimos era donde, dependiendo de distintos factores, cada hiperescalar considerábamos si ese servicio se podía llevar a la nube o no, y con impactos de movimiento de datos, regulaciones, latencias, que ya introducíamos antes también, y distintos movimientos. Lo que hemos considerado con el Cloud Satellite, que es nuestra solución de cloud distribuido, es llevar el servicio de cloud allá donde sea necesario. Es decir, que no tenga que ser el dato y la aplicación la que se mueva, sino poder llevar, como ponía antes un ejemplo, una aplicación basada en Kubernetes, base de datos abierta, llevarlo al edge, llevarlo al on-prem o a otro hiperescalar y hacer una gestión única y consistente de esto. Esto es lo que realmente nos permite hibridar, hacer una gestión multicloud y llevar a cabo un cloud distribuido. Por último, como mencionábamos antes también, la privacidad del dato es un punto fundamental en la nube. Lo hemos introducido también antes. Hay una obsesión en Europa por garantizar la soberanía del dato y la privacidad de la información. Hemos mencionado Gaia X. Hay un Cloud Code of Conduct para garantizar que se cumplen los estándares más allá de GDPR, donde participamos también. Y luego hay Cloud Act, que es un tema importante a la hora de proteger los datos también, la forma que afrontamos de proteger los datos de nuestros clientes frente a peticiones de gobierno, en este caso de gobierno de Estados Unidos, donde sistemáticamente hemos rechazado las peticiones que nos ha hecho el gobierno de Estados Unidos para acceder a datos de clientes basados en Europa. Y para esto hay salvaguardas técnicas. Es aplicar el confidential computing como hacemos para proteger el dato no solo en origen o en destino, sino en todo su ciclo de vida, aplicando tecnología de encriptación y hacer un keep your own key. No es solo que un cliente traiga sus claves y las gestione en la nube, sino que haga una gestión del ciclo completo, con lo cual ni siquiera nosotros podamos hacerlo, y eso aplicamos tecnologías de mainframe llevadas a la nube. Poder garantizar un hybrid cloud real, poder garantizar que los servicios y el dato residen en Europa, con lo cual, y eso lo podemos garantizar vía determinados servicios, que ese dato y solo se accede a ese dato por personal europeo y mediante códigos de ética como los que tenemos en IBM para garantizar que como empresa tecnológica todo esto se aplica y que no interferimos en los datos de nuestros clientes. Por tanto, el reto, innovar, modernizar y acelerar ese viaje a la inteligencia artificial con aplicaciones de Cloud Native
gestionando la postura de seguridad y compliance de las distintas empresas y no forzando los movimientos a una nube u otra, sino forzando que la aplicación esté donde cada uno de nuestros clientes decide y garantizando una consistencia y seguridad en la aplicación. Por mi parte es todo y ahora espero una mesa redonda ágil y movida. Gracias, Raúl. Gracias. Pasamos, sin más dilación, al siguiente ponente. El siguiente ponente es Juanjo García Cabrera, director de la unidad de negocio de Azure en Microsoft España, ingeniero de telecomunicaciones, con más de 15 años de experiencia en el mundo cloud. Anteriormente ha estado en empresas como Google Cloud, liderando la parte de desarrollo de negocio en Google Cloud Platform. Apasionado también en temas de ciberseguridad y en tecnología en general. Una de las cosas que estoy alucinando de la presentación, y si me permites hacer una cuña, es que todo el mundo lleva más de 15, 20 años en el tema y todos estáis súper jóvenes. Yo no sé qué hacéis, es decir, que es increíble. Es decir, que esto del cloud debe dar un poquito de luz. Bueno, tienes la palabra, Juanjo. Muchas gracias, Josep, y por la invitación y a todo el mundo. Pues yo creo que los primeros pasos fueron con Javier de la Cuerda y por eso voy a coincidir mucho en su discurso. A ver, está claro que el tema del COVID ha sido un empujón bestial, como decía antes el compañero de Gartner. El tema de Windows Virtual Desktop ha sido uno de los espectaculares. Hemos mandado a la gente a trabajar a casa hasta con dispositivos personales. Esto, yo creo que nunca ha habido un empujón en transformación, en digitalización como el que han tenido que sufrir los clientes hasta ahora y adaptarse. Y bueno, yo creo que esto ha cambiado mucho la forma de ver el entorno de cloud y cómo abordarlo. Ahora sí que ha pasado a ser una commodity. Microsoft, por ejemplo, seguimos siendo desarrolladores, desarrollando mucho código para desarrolladores, sigue siendo la parte técnica, pero desde luego tenemos que cambiar la forma en la que contamos esto. Decía Javier muy bien, no podemos ir a los clientes a empujarles a venir a la nube si no hemos pensado todo lo principal antes. Toda la parte de usuarios, roles, costes, cómo venirte. Los problemas que se pueden encontrar después son catastróficos. Temas de ciberseguridad, o sea, cada día estamos viendo más y más incidentes de ciberseguridad. Entonces, la idea de Microsoft no es ir a una presentación y contar los más de 500 servicios que tiene Azure, que eso ya no tiene ningún sentido. De hecho, cada día es más difícil vender una nube pública. Los productos están evolucionando a un ritmo espectacular. Gracias o debido al multicloud, cada día es más imposible para los clientes seguir el roadmap que imponemos los proveedores de nube pública. Y al final yo creo que aquí hay una figura clave, bueno, dos figuras claves, aunque los podemos juntar. La primera son los partners, o sea, no podemos seguir vendiendo producto porque los clientes ya no llegan a entenderlo y no es lo que necesitan. Yo lo digo muchas veces, o sea, ¿qué hacemos con un Azure Synapse? El cliente no hace nada, necesita un partner que le ayude a entender cómo son sus datos, cómo tiene que utilizarlos, explotarlos, ver un ROI lo antes posible, que en temas de datos no es tan fácil, y luego ya el partner será el que se encargue de traducir todo esto, pero no tiene ningún sentido que sigamos haciendo presentaciones de producto. Va a ser muy complicado. Otra de las figuras claves con las que trabajamos muchísimo son los ISVs. Al final son empresas muy de nicho que hacen esfuerzos por rellenar huecos, por ejemplo, en el tema de fintech, en el sector financiero, que lo habéis sacado muchos de los compañeros de la mesa, ¿no? Es un sector en el que han aparecido muchísimos ISVs aportando un valor muy específico y que luego, pues, por ejemplo, partners grandes como Accenture llegan, utilizan esas ISVs y completan toda la solución que los clientes finales necesitan. Yo creo que ahí es donde estamos trabajando. Y si veis un poco hacia dónde estamos enfocando el mensaje en Microsoft, ya no hablamos tanto de producto y que por supuesto hay que contar las características y tiene que cumplir los requerimientos de los clientes, pero yo en las últimas presentaciones me gusta mucho más contar la pasada de herramientas que hay para gestión de esos usuarios y de roles, las herramientas que hay para controlar los costes,
tomar decisiones sobre esos costes y esa monitorización, saber qué pasa cuando hay usuarios, incluso hasta terceros, que tienen permisos de hacer cosas en tu plataforma y que no se dejen el grifo abierto, como decía Javier. Todo eso hay que controlarlo, hay que definirlo, hay que ponerlo en el principio, ¿no? La increíble cantidad de herramientas y de productos y soluciones que tiene Azure en términos de ciberseguridad. Nos cuesta muchísimo llegar todavía a los clientes, pero no sirve de nada que nosotros trabajemos en tener 65 regiones de cómputo, miles de cables submarinos y todo redundado, si luego nos encontramos problemas de ciberseguridad básicos o que no hemos conseguido trasladar a los clientes las capacidades que tienen todas estas herramientas que ofrecemos para poder abordarlo, ¿no? Entonces, ese journey to the cloud que decíamos también al principio es súper importante que lo expliquemos bien. En ese Journey to the Cloud está, por supuesto, todos los mensajes que habéis lanzado. Está el entorno de multicloud, están los entornos híbridos, está el IoT, está el Edge Computing, pero todo eso creo que no estamos descubriendo nada. Es más y más capacidades que somos capaces de aportar en el día a día y que donde de verdad tenemos que trabajar es en ese gobierno, en ese cumplimiento de todas las medidas. Microsoft hace poco anunció, creo que fue a principios de mayo, que sí vamos a comprometernos en que el dato estará en Europa, no saldrá a Estados Unidos, creo que lo comentaba antes el compañero de Gartner, pues Microsoft ya está apostando por esa parte y bueno, seguro que todos los demás proveedores terminaremos haciéndolo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante centrarse en esa parte. Luego, creo que otro mundo súper interesante es el mundo de la parte de desarrollo. Con la compra de GitHub, Microsoft ha metido un cambio espectacular. Tenemos que trabajar para que, ¿cómo lo diría? Que el desarrollo no sea solo para desarrolladores, que todo el mundo, todos los perfiles de la empresa, por lo menos un porcentaje muy alto, sean capaces de desarrollar aplicaciones. El low code necesitamos fomentarlo porque al final en los departamentos de recursos humanos, departamento de marketing, todos tienen necesidades de sus aplicaciones y con un Power Apps intentamos que ellos mismos sean capaces de llegar a conseguir y cubrir las necesidades que tienen. Entonces, la parte de desarrollo, GitHub y cómo la integración entre GitHub y Azure va a permitir una automatización, un despliegue automático, un control de versiones, toda esa facilidad al final se va a traducir en dos cosas, ¿no? Un ahorro de tiempo espectacular en desarrollo y un ahorro de costes. Yo creo que ya nadie mira el precio de virtual machines o de almacenamiento. Tráfico, que comentaba, por ejemplo, por aquí Carlos, es un tema que sí, además es un tema muy importante porque es uno que casi nunca nadie se acuerda y luego da muchos sustos porque necesitas mover información entre diferentes plataformas, pero ya hemos evolucionado y el análisis que hacemos no es de costes como hacíamos hace muchos años. Ahora ya entramos un poco más en la parte de negocio, en la parte de cumplimiento, ROI y cómo esto nos tiene que ayudar a sacar cosas nuevas. La democratización, que también lo decía otro compañero, es clave. Yo creo que es la principal ventaja. Me gusta poner muchas veces el ejemplo de inteligencia artificial. Suena a robots haciendo cosas maravillosas. Es verdad que la inteligencia artificial nos podemos complicar todo lo que queramos, podemos entrenar nuestro propio modelo neuronal, TensorFlow, lo que quieras, pero también estamos trabajando en que haya unos Cognitive Services, que es un API muy sencillo, en el que cualquier desarrollador, persona con un mínimo conocimiento de código, es capaz de lanzar una consulta a ese API, basarle, por ejemplo, una imagen y que nos devuelva toda la información. El sistema nos devuelve automáticamente toda la información que obtiene de esa imagen. Sobre eso, no os podéis imaginar la cantidad de desarrollos de casos de negocio que somos capaces de sacar y hemos visto con los clientes. Entonces, yo creo que ahí es donde de verdad tenemos que trabajar en aportar valor, en ser un socio tecnológico, quitar un poco la parte tan de infraestructura, que ya yo creo que está claro que el PaaS y el SaaS, desde luego, aporta muchísimo más a la hora de poder desarrollar de una manera más rápida de innovar y sobre todo centrarnos en la parte de seguridad. Yo creo que la delegación en el entorno de cloud ya ha aportado mucha seguridad, pero tenemos que seguir trabajando. Los partners ahí son claves en el que desde el principio, incluso hasta desde el desarrollo, ahora seguro que empezáis a oír en muchos sitios la palabra ya no de DevOps, sino de DevSecOps, sino que desde el entorno de desarrollo ya se haga todo de una forma muy segura. Y por último,
La falta de talento. O sea, yo creo que una de las cosas más espectaculares que me encanta de Microsoft es las miles de personas que certificamos todos los años. Y aún así son pocas y no llegamos. Es fundamental que los clientes sepan desde el principio qué se puede llegar a hacer con nuestra plataforma, y para eso es clave una certificación, los fundamentos, algo que es básico, no tiene por qué ser tan técnico, pero sí que seamos capaces de traducir esas necesidades que tienen los clientes en cómo la nube pública le puede ayudar, para que seamos capaces de pensar de una manera más disruptiva, más innovadora, y que no hagamos siempre el copia y pega de lo que teníamos funcionando en casa, buscando las ventajas típicas de cloud que hablábamos hace muchos años, de flexibilidad y ahorro de costes, que, como también decía Javier, no siempre son así, ¿no? Y ya está, con esto espero haberos aportado algo más a la mesa, y muchas gracias, Josep. Muchas gracias, Juanjo. Evidentemente que sí que se ha aportado y ha sumado al debate. Como último ponente tenemos a Antonio Álvarez de Google. Antonio, te toca la parte más difícil, que es cerrar una mesa de 5 superponentes, es decir, que no sé si te han dejado alguna brecha para poder hablar, pero en cualquier caso, Antonio es el jefe de desarrollo del mercado Zona Azul de Google, llevando soluciones y tecnologías. Antonio, es tu palabra. Gracias, Josep, y gracias a todos. ¿Veis mi pantalla, señores? ¿Me Sí, la podéis vemos. confirmar? Perfecto. Pues nada, perdonad que tengo un poco de... Con el tiempo que tenemos estos días, que no sabemos si es verano o invierno, pues tengo un poco de tos. Pues sí, mi nombre es Antonio Álvarez y llevo en la industria del cloud más de 8 años. Llevo unos meses solo en Google, y hoy me gustaría un poco, transmitiendo todo esto que Josep hemos compartido con los compañeros de Oracle, de Microsoft, etcétera, etcétera, darle una vuelta. En vez de hablar de producto, quería dar para qué me ayuda el cloud, ¿de acuerdo? Yo llevo muchos años trabajando en EMEA, viajando desde Israel, que como os podéis imaginar es la cuna de la innovación, ¿de acuerdo? Aquí a España, y he visto muchísima capacidad de innovación a través del cloud. Pero esto es algo que me doy cuenta que muchos clientes no lo ven, o no saben cómo explotarlos, o no saben cómo pueden utilizarlo, y muchas veces el cloud se puede convertir en hacer lo mismo que hacían on-premises, pero en la nube, porque es la nueva moda. Entonces me gustaría darle una vuelta, intentar ayudarles un poco a ver cómo lo vemos en Google, cómo lo veo yo, cómo les podemos ayudar desde la nube para realizar esa innovación, esa transformación digital que es fundamental. Que vuelvo a decir, no es digitar, como dicen los ingleses, tecnología, es qué puedo hacer con la tecnología de manera diferente, cómo puedo transformar mi negocio. Muchas veces nos cuesta ver esta visión, y no somos tan pragmáticos como a lo mejor la tecnología nos lo podría permitir. Entonces, si pensamos en innovación pueden ser muchísimas cosas, pero si quiero dar una regla básica para aquellos que me digan, oye, dame algo muy fácil de entender, yo diría, buscad siempre, a la hora de innovar y a la hora de utilizar la tecnología, buscad siempre, por ejemplo, si empezáis desde cero, si no estáis acostumbrados porque sois una empresa tradicional y esto es nuevo para vosotros, buscad aquel proceso que podéis mejorar con la tecnología. ¿Dónde puedo implementar tecnología que me ayude a ser ágil para mejorar un proceso de negocio? ¿Cómo puedo hacerlo más rápido? ¿Cómo puedo hacerlo de manera tal que me crea beneficio? ¿Cómo puedo hacerlo que el servicio que puedo dar o la gestión de mis empleados es mucho mejor? ¿De acuerdo? Siempre y cuando la tecnología lo permita. Me ha gustado mucho lo que ha hecho el compañero de Gartner. Yo soy el primero que, si un cliente me habla de un caso de negocio, de uso, y como lo están haciendo ahora, son, como dicen los ingleses, peanuts, ¿de acuerdo? Y económicamente, por inversión o por cualquier motivo, no tiene sentido, no hay que hacer cambio. Pero va a haber muchos procesos donde la utilización de la tecnología, antes Carlas decía lo de la migración, cuando yo hago una migración tiene que estar sostenido no solamente por el precio de la migración, tiene que estar sostenido de esto que mejora me entraña, qué mejora me va a impactar. Entonces, empezad, señores, por esa mejora de procesos, reducción de costes, agilidad, tiempo a resultado. Esto es algo que se podría utilizar mucho también en el sector público, etcétera, etcétera. Cómo puedo mejorar los procesos para que la atención al ciudadano y todo lo que puede verse a veces desde el ciudadano como burocracia y como papeleo se pueda hacer mucho más ágil, para que a lo mejor incluso emprendedores monten un negocio más rápidamente, haya mejor servicio, etcétera, etcétera. La segunda, donde yo empezaría, y no debe ser en este orden, depende de la madurez y depende de qué caso de uso tenga más impacto, sería por nuevas experiencias de clientes. Si hay algo en la que todos nosotros seguramente nos fidelizamos
a una cosa más que a otra, a un servicio, hasta un restaurante más que otro, es a través de la experiencia de clientes, ¿de acuerdo? Si yo tengo una mejor experiencia de cliente, yo mejoro mi relación con mis clientes. Si yo incluso a mis empleados internamente facilito que la experiencia de consumo de información sea más inteligente, por ejemplo, con el asistente, ¿de acuerdo? En el cual a lo mejor ya paso del reporte tradicional de BI, de gráficas, se convierte en que el asistente de voz le voy a hacer preguntas y me va a dar el resultado de cuántos tomates he vendido hoy con respecto a la semana pasada. Esto me puede hacer llevar una agilidad, realidad aumentada, donde asistentes virtuales a lo mejor, cuando yo tengo que tratar con maquinaria compleja, me ayuden a entender, a no leerme manuales o a llamar a un compañero, sino que me ayuden a ese proceso, ¿de acuerdo? Esas son nuevas experiencias, tanto internas como externas, que puedo monetizar el dato, de tal manera que esa experiencia, el dato puede ser conocimiento, me ayuda a tener mayor agilidad de mis empleados o me puede ayudar de cara al cliente externo, me puede ayudar a tener esa mejor experiencia de cliente, a pasar menos tiempo al teléfono, a resolver las cosas de manera más ágil. Y esto se puede implementar en muchas facetas del negocio, ¿de acuerdo? Y por último, por supuesto, nuevos modelos de negocio. Yo no digo que no se puedan explorar los tres al mismo tiempo. Estoy dando un camino un poco lógico, ¿no? De, oye, si tengo que empezar de cero, ¿dónde empezaría? Nuevo modelo de negocio. Aquí tenemos el ejemplo de Waymo, ¿no? Como la conducción automática es un nuevo modelo de negocio. Hay empresas, startups, el mismo Google, que está invirtiendo en ello. Es un nuevo modelo de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, muchas empresas, a más, van a tener que también pensar no solamente lo que hacen hoy, sino cómo pueden reinventarse. Esto a lo largo de la historia, la innovación nos ha servido para que algunas compañías sobrevivan y se conviertan en líderes cuando antes no lo eran, cuando antes estuvieron a punto de ser compradas por los líderes de entonces. Y ese continuo de innovación, yo creo que la nube lo facilita. El hecho de que yo pueda trabajar de manera ágil, lo comentábamos al principio, algún compañero también lo ha comentado. Yo pago la electricidad, antes creo que el compañero de Accenture ha comentado lo del agua. Yo siempre pongo el ejemplo de la electricidad. Utilizo aquello que consumo, no me estoy equivocando, estoy haciendo pruebas de manera ágil. En la antigüedad suena arcaico, pero hace unos años y no tantos años, yo iba al modelo de tengo que comprar servidores, tengo que comprar licencias, tengo que innovar con esto que me han dicho de Big Data, de Machine Learning, pero todavía no tengo ni el caso de uso, ni sé si va a funcionar. Entonces, el cloud me va a ayudar a que si yo tengo ideas de negocio que quiera explorar de manera ágil, levantando servicios, sin que tener ese heavy lifting de conocimiento, lo pueda hacer. Y estos son los retos, ¿no? Muchas veces lo comentábamos también al principio, tengo falta de conocimientos, es muy difícil saber de todo. Y lo han dicho algún compañero, cada vez hay más tecnologías y hemos sacado contenedores y hemos sacado serverless y hubo una cosa que se llamaba Hadoop y luego Spark y etcétera, etcétera. Entonces esa falta de conocimiento es uno de los retos a la hora de innovar, ¿de acuerdo? Otro de los retos que tienen las compañías es las tecnologías, ¿de acuerdo? No tienen esa capacidad, como decía hace un minuto, de comprar todas las tecnologías. O sea, yo no puedo tener un almacén enorme de tecnologías, de soluciones. Es imposible. Cuando sale una nueva tecnología que mejora la anterior, tengo que hacer ahí el trade-off de, oye, invierto en una, invierto en otra. Y estos son problemáticas. Y luego, evidentemente, los casos de uso. Yo creo que los casos de uso son la problemática a la hora de innovar. Mucha gente no sabe por dónde empezar. He empezado por ello precisamente para inspirar un poco, ¿no? Entonces, estos son tres retos en el que yo creo que el cloud, yo creo que Google por ese perfil de innovación que es el que yo represento hoy, ¿de acuerdo? Puede ayudar a que las compañías vean la tecnología no como se veía antes, que era un coste, que era una inversión, que no sabía exactamente el ROI que iba a tener, si se podría hacer un análisis, pero sabemos que ha habido muchos despliegues de arquitecturas perfectas, de Big Data, de soluciones de innovación, que al final se han convertido en almacenamiento de datos, que no ha habido un impacto a negocio, ¿de acuerdo? Entonces, el cloud rompe con todas esas barreras. ¿Cómo podemos ayudar desde Google en este caso? Pues esa falta de conocimiento es soporte continuo y que las soluciones sean muy fáciles de utilizar, ¿de acuerdo? Antes, para hacer Machine Learning, yo no solamente tendría que aprender sobre TensorFlow o sobre algoritmos, sino que también tenía que aprender sobre montar infraestructura, tenía que aprender sobre seguridad, tenía que aprender sobre muchísimas cosas, conexión de servidores, alarme. Era muy complejo hacer todo esto, ¿de acuerdo? De hecho, muchos data scientists, el 80% de su tiempo lo pasan manejando infraestructura. Entonces ya no eres un data scientist, eres un ingeniero de infraestructura. Entonces esto es algo que, por ejemplo, con soluciones como plataformas de end-to-end de Machine Learning, puedo resolver. Le doy las capacidades para que la persona que simplemente tiene que saber cómo montar un modelo matemático
que haga una regresión matemática, esa persona simplemente se centra en eso. El tema de seguridad, el tema del escalado, el tema de conexión con otros servicios, eso debe estar solucionado, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo que, por ejemplo, en Google con Vertex, con nuestra solución de Machine Learning, solucionamos. Es una solución que me ayuda. Luego está la otra, la tecnología va a ir cambiando. Yo tengo que tener capacidad tecnológica que tiene que ser, como decíamos al principio, on and off. Si yo en un momento dado tengo una estrategia de contenedores, debo ir con esa estrategia de contenedores. En Google pensamos que, de hecho, Kubernetes es uno de nuestros flagships, ¿no? Pero si en un momento dado, por estrategia, por conocimiento, o porque hay aplicaciones donde el serverless, la computación sin tener servidores dimensionados, sino que se computa por milisegundos, debe estar disponible, yo tengo que tener la capacidad de poder cocinar. Es como mi frigorífico. Yo todos los días no voy a comer todo, pero en un momento dado puedo cocinar una cosa o la otra. Yo tengo que tener esa capacidad que, bajo demanda, fácil de utilizar, integrada y segura, me permita hacer esa prueba y ver si esa solución funciona. Y si funciona e innova, me da valor, sigo con ella. Y si no funciona, la apago. Y por último, el tema de cultura. Yo creo que la cultura, el enfocar en el usuario, en la experiencia de usuario, es fundamental. Y me vuelvo a la primera slide. Pensad en aquellas experiencias, pensar en aquellos procesos que puedo mejorar, pensar en las experiencias que puedo tener y mejorar, pensar en los nuevos casos de negocio, que al final son nuevas experiencias, nuevos modelos de negocio que puedo tener, ¿de acuerdo? Pensad en el usuario y a partir de ahí empezar a crear soluciones de manera ágil y que la tecnología no sea un impedimento, sino que sea un capacitador. Si me preguntáis, tengo que hacer un brainstorming con vosotros, tengo que ver dónde empezar, dónde no empezar. Esta es una slide que utilizamos mucho en Google, en mi departamento. Estamos hablando con clientes que a mí me lo dicen continuamente, pero ¿dónde empiezo, Antonio? O sea, ¿qué casos de uso es el que tengo que empezar? Y a veces parece que es lógico, pero a veces no lo es, ¿de acuerdo? No tengo el conocimiento, la experiencia y necesitan reasegurarse que están en el camino correcto. Y esta es una eje que yo siempre digo, ¿de acuerdo? Cuando yo hago un brainstorming interno de negocio IT, lo que tengo que entender muy bien es, si cojo el eje, es el valor del negocio, ¿de acuerdo? Y qué esfuerzo supone, ¿de acuerdo? Si yo tengo valor de negocio, pero el esfuerzo es enorme, de años, seguramente, y al principio, si es la primera vez que lo hago, de acuerdo a la innovación, van a pasar cargos antes que mí y se va a quitar el budget y se va a matar el proyecto antes de que esto tenga éxito. Entonces, muchas veces tenemos que encontrar aquellos casos de uso que me pueden dar un quick win, que me pueden facilitar esa transformación interna del negocio, pero que sean fáciles de hacer. Yo tengo experiencias con clientes con soluciones, como decían también algún compañero, donde ya ni siquiera tienen que tener data scientists. Los proveedores de cloud, nosotros en Google, facilitamos APIs. Una llamada donde yo le paso, por ejemplo, documentos o yo le paso texto y es capaz de leerlo, de entenderlo, de traducirlo, de tener una conversación, de hacer un análisis, donde yo ya no tengo que crear un modelo, ¿de acuerdo? Y donde eso se puede poner en producción, por ejemplo, para indexar contratos y saber que estoy vendiendo como si soy una CPG, ¿de acuerdo? O si soy un proveedor que da servicio y lo tengo todo digital, pero no entiendo lo que he vendido, pues en cuestión de semanas puedo tener una solución donde se haya hecho un análisis de datos no estructurados que me permita a mí la toma de decisiones en la siguiente renovación de contratos, qué es lo que estoy vendiendo, qué es lo que no estoy vendiendo, cómo tengo que optimizar. Y eso son cuestión de semanas, ya no estamos hablando de años. Y en paralelo a lo mejor puedo tener un proyecto mucho más complejo porque es crítico y estratégico, pero no sería el primero en el que yo enfocaría, por ejemplo, si me preguntáis, tengo que innovar rápidamente, tengo que empezar a hacer transformaciones. Al final, la transformación digital yo creo que es un gran elefante, que hay muchísimos casos de que con pequeñas mejoras se pueden hacer y que yo no puedo ver la transformación digital como un elefante que lo tengo que comer de un bocado, no me puedo transformar de repente en un Google, en un Netflix, etcétera, etcétera. Tengo que ir encontrando aquellos trozos que puedo digerir, que puedo tener impacto, que puedo tener sponsorship. Es gestión del cambio al final. Y el cloud, la nube, Google puede facilitar todo ese tipo de transformación digital a través del cambio, la gestión, el impacto a negocio y estrategia. ¿De acuerdo? Google, simplemente un par de pinceladas sobre la empresa. Lo que vamos a poder facilitar para aquellos que les interese son esas tecnologías, es esa plataforma en la nube, ¿de acuerdo? De hecho, abrimos regiones en todas partes, ¿de acuerdo? Y tenemos muchísimas capacidades a nivel global, pero además, no sé si antes hablamos de la inversión dentro del país y de cómo podemos ayudar, el tema de ciberseguridad. Hace un mes y medio o dos hemos anunciado el centro de ciberseguridad, el hub de ciberseguridad a nivel europeo se va a hacer en Málaga. O sea, Málaga va a tener una inversión importante en cuanto al centro de ciberseguridad de toda Europa, ¿de acuerdo? Hemos hecho inversión también de cable de Estados Unidos a España en diferentes puntos y tenemos toda la suite también
de tecnologías e innovación, muchos de nuestros clientes nos llaman porque quieren trabajar con Wymon y con Google Cloud. Entonces también facilitamos esas nuevas experiencias, esos nuevos canales de también hacer negocio, y no solamente el tecnológico, sino también el de las experiencias, el de las otras soluciones que pueden ser interesantes para un cliente en particular. Quería tratar el tema de SG, lo habéis hablado al principio, yo creo que es fundamental. El tema de SG, yo tengo amigos en diferentes empresas importantes en Europa y en Oriente Medio, y muchos de ellos cuando tienen que hacer una apuesta estratégica, cuando salen a bolsa, cuando tienen que hacer un announcement, cuando tienen que dar servicio a sus clientes, ya empiezan a mirar cuál es el coste y la huella de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, esto es fundamental, se ve ya no solamente como un tema de un TIC, sino que está teniendo implicaciones a la hora, por ejemplo, como decíamos, de salir a bolsa, a la hora de tu imagen de empresa, a la hora de la inversión a la venture capital. Hay muchísima venture capital en el cual si tú y tu modelo de negocio, no solamente lo que tú produces, sino sobre qué plataforma, por ejemplo, tecnología produces tu innovación y qué impacto tiene el servicio que da, no solamente cuando lo vendes o cuando lo produces, sino el consumo de ese servicio, esa visión holística o completa, mejor dicho en castellano, de mi huella de carbono es fundamental. En Google os vamos a apoyar porque somos carbon neutral desde hace años, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros incluso en las facturas, cuando un cliente quiere saber qué consumo tiene, le ponemos ahí cuánto consumo de carbono se ha reducido a la hora de utilizar las tecnologías de Google en vez de hacerlo en on-premises, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y esto es fundamental para muchos clientes, no solamente tecnológicamente, sino, como decía, a la hora del impacto en negocio, inversiones, rondas de inversiones en la misma plataforma, ¿de acuerdo? Y muchísimos clientes que utilizan innovación. No voy a pasar mucho más tiempo ahí. Quería simplemente hacer pinceladas sobre innovación, sobre cómo lo vemos, sobre qué capacita la nube y hacer un punto de control también, una pincelada también sobre SG. Cualquier pregunta, encantado de responderlas. Pues muchas gracias, Antonio, y sobre todo a todos los ponentes por los temas que habéis tratado, por respetar los tiempos y los bloques que habíamos pactado. Yo creo que bueno, ha sido un lujo teneros aquí y poder escuchar vuestras voces, vuestras palabras, vuestras opiniones, pero yo creo que lo importante, como decía al principio, es intentar escuchar o que por lo menos tengamos un tiempo para que los asistentes puedan formular alguna pregunta. Me gustaría respetar el tiempo de la asistencia porque algunos de los ponentes tienen que marchar, por lo tanto intentaremos acabar a las 12, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos pocas palabras. Si alguno tiene la palabra o quiere tener la palabra o quiere escribir, adelante. La manera es, tenéis en el icono de reacciones, arriba tenéis para levantar y bajar la mano y yo si levantáis la mano intentaré daros la palabra. Mientras alguno se anima, como moderador me toca hacer la pregunta de protocolo. ¿Sabéis? Alguno, en vez ha sido Juanjo de Microsoft, ha sacado el tema de la falta de talento. Como profesor universitario que me dedico a la formación, pues es un tema que a mí me preocupa muchísimo. Es un tema en el cual sabéis que el cloud no solamente es tecnológico, sino que tiene muchos aspectos, desde la banda de negocio, la banda de la transformación, del cambio. Y entonces, en este sentido, mi pregunta para los ponentes es cómo estáis trabajando o tratando el tema por ejemplo, no solamente el talento, sino el tema de la formación o de facilitar este tipo de tecnología a centros de formación que no seáis estrictamente vosotros. Entiendo que Oracle debe tener el suyo, Microsoft, Google, todos tenéis el vuestro, pero, por ejemplo, ¿qué tipo de servicios o oportunidades dais a las universidades, por ejemplo, para que tratemos estos temas que, como sabéis, intentamos hacer? Y no solamente desde el ámbito tecnológico, que es el mío, sino que en otros ámbitos de negocio, como podría ser la administración de empresa o etcétera. Yo, si queréis, comento un poco por encima. Desde Google, yo, por ejemplo, en mi caso, a nivel personal, pero representando a Google con alguna universidad, no voy a hacer publicidad ahora mismo, tengo charlas y tenemos sesiones donde colaboramos. Ayer una compañera mía va a estar toda la semana en otra escuela de negocios también, ayudando con diferentes proyectos y algo que nosotros proactivamente colaborando. A nivel empresarial, lo que has dicho, como todos los proveedores tenemos nuestra lista de formación muy estructurada, pero también facilitamos cosas como workshops, talleres, actividades donde los clientes, ya sea un cliente one-to-one o diferentes clientes desarrolladores, van desarrollando ese conocimiento. Y luego, solo la última pincelada, desde Google en general se ha creado una serie de cursos
que sabéis que estamos aquí hablando de la Universidad Oberta de Cataluña, etcétera, etcétera. Hay muchísima tendencia hacia la adopción de conocimiento en todo lo que es Internet, y Google ha hecho una apuesta estratégica también para crear pequeñas certificaciones o pequeños títulos que ayudan a los profesionales de Internet a reciclarse, a tener nuevas capacidades en Machine Learning, en Big Data, etcétera, etcétera. Y es una apuesta más de Google en general, de Alphabet, pero que está también disponible a profesionales en todos los ámbitos de la tecnología, no solamente sobre Google, sino tecnológicamente Machine Learning, Big Data, infraestructura, cómo ayudarles a mejorar sus conocimientos. Yo particularmente, se refiere a la universidad, yo creo que hay una evolución bastante positiva, ¿no?, a la adopción de los programas que tienen los distintos cloud providers, los distintos hiperescalers desarrollan sus programas, y a ponerlos a disposición de los alumnos, ¿no? Y esto lo estamos notando. Es verdad que siempre es tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, porque todavía hay muchísimo que hacer, ¿eh? Y en este proceso, pues yo he de decir que, por supuesto que la UOC, pero hay otras universidades que se están sumando a desarrollar programas específicos con los distintos hiperescalers, más con una visión multicloud, muy abierta, que realmente está muy orientada a todo lo que tiene que ver con esta orquestación del entorno del poliamor, como tú has dicho antes, Josep, en el cual se requieren perfiles que tengan un conocimiento muy específico, y donde yo creo que se está moviendo positivamente. Pero vamos, reforzar que las universidades están tirando por ahí, que nuestra percepción es que los distintos proveedores, desde luego Google, pero el resto no le va a la zaga, y yo creo que lo está haciendo AWS, Azure, lo están haciendo muy bien, están invirtiendo muchísimo en poder hacer en realidad el problema que tenemos hoy de talento, pues no lo debiera ser en el medio plazo. Yo añadiría un punto que estoy estando totalmente de acuerdo con Javier y con Antonio, que es a través de hubs tecnológicos. Es decir, antes mencionaba, introducía, por ejemplo, en Cataluña, Barcelona Tech City, colaboraciones con distintos hubs, donde ya se pone en práctica, y en casos reales, metodologías, garajes, etcétera, etcétera, pero colaborando directamente con hubs en cada una de las zonas, como menciono, Barcelona Tech City en Cataluña, nos ayuda a combinar la parte tecnológica con la parte de negocio, porque muchas veces nos falta esa segunda parte de negocio. Vemos gente muy capacitada tecnológicamente, pero que a la hora de implantarlo en una idea de negocio concreta, y mencionaba antes Antonio también casos de uso, etcétera, etcétera, es la parte que nos falta. Entonces, a través de este tipo de hubs, asociaciones empresariales, etcétera, es una forma de llevarlo a cabo. Vale. Yo en mi caso, en el caso de Oracle, os he copiado en el chat un tema muy interesante de un proyecto OCRE, ¿no?, de Open Cloud for Research Environment para universidades, ¿no?, impulsado por GEAN, que es la entidad principal de apoyo a infraestructura y servicios para investigación y educación, ¿no? Y ahí tenéis también ejemplos de cómo realmente se pueden extraer recursos y se pueden buscar formatos de colaboración muy interesantes, ¿no? Y respecto al talento, meter una cuña que el talento, la verdad es que en el caso de Oracle estamos abriendo posiciones remotas en España, es decir, basadas en Spain, pero incluso a lo mejor como ubicación física, ubicación virtual Barcelona, pero que puedes trabajar desde toda España. Y eso facilita también gente que no puede vivir en grandes ciudades, pero que tiene talento, ¿no?, y que puede trabajar para grandes compañías multinacionales, como el caso de Oracle, ¿no?, que también es un tema de poder atraer talento que no era tan fácil hace unos meses. Pues muchísimas gracias. Creo que no hay ninguna palabra solicitada. Son las 11:58. Yo sí que tenía una lista enorme de preguntas, es decir, que me podía haber quedado hasta las 2 haciendo preguntas, y no lo digo de broma ni por quedar bien, pero creo que vamos a respetar los tiempos, si os parece bien. Daré la palabra por último a Francesc Noguera para que cierre, pero antes me gustaría despediros de vosotros. Cuando me ofrecieron esto de CETECNO, pues fue un placer para mí poder moderar a vosotros. Es decir, creo que estáis liderando una transformación que realmente todas las empresas harán a corto o largo plazo.
o a medios sobre todo, y creo que vosotros estáis ayudando a esa transformación. Por lo tanto, teneros aquí de primera mano y poder compartir un rato con vosotros ha sido pues un lujo, como he dicho anteriormente. Disculpar a Juanjo García, que ha tenido que marchar por un asunto personal, y si no más dilación también paso la palabra a Francesc Noguera para que cierre la sesión si quieres, Francesc. El micrófono, Francesc. Y por supuesto que podemos dejar la palabra a los últimos ponentes para que puedan despedirse, lo siento. Francesc, no se te oye. No se te oye, Francesc. Mientras tenga la voz, si queréis, os paso la palabra a los ponentes para que os podáis despedir y así cerramos la sesión cuando Francesc pueda. Bueno, pues seguimos el orden inicial de las presentaciones. Oye, agradecer de nuevo a CETECNO, Josep, por la moderación y a los compañeros de Mesa Redonda. Es súper interesante vuestros comentarios. La verdad que yo también me quedo con muchas preguntas, que esperaba que hubiera surgido alguna más. Pero como tenemos vuestros contactos, ya iremos hablando. Que muy interesante. Muchas gracias. Y un placer estar con todos vosotros. Sí, igualmente. Agradecer a CETECNO un poco todo y os he enviado también el enlace en LinkedIn, podéis contactarme libremente y continuaremos la conversación allí si necesitáis cualquier duda adicional o entrar en contacto. Muchas gracias. Por mi parte, igualmente, agradecer a todos los que habéis aguantado hasta último minuto la sesión. Gracias a CETECNO y a toda la organización y al resto de personas que han participado en la mesa redonda. Muy interesante todo el contenido. Como decía Javier, hablaremos también porque ahí me han quedado dudas y preguntas para hacer a cada uno y enriquecer este poliamor que comentábamos antes. O sea que muchísimas gracias y cualquier duda lo vemos off the record. Y muchas gracias también de mi parte. Ha sido muy interesante. Sí, creo que podíamos haber hablado muchísimo más, pero bueno, muchas gracias por todo y os deseo un buen día y fin de semana, que casi estamos ahí. Gracias a todos. Bueno, si Francesc no puede hablar en su nombre y en CETECNO, damos por cerrado esta sesión de hoy, que ha sido realmente un placer. Muchas gracias y damos por cerrado y ya a ver si tenemos otra oportunidad de hablar. Sí, cuéntame. Faltaría darle la palabra a... Sí. Hola. Si me permite, Josep, ¿me oyes? Y tanto, y tanto. Perfecto. Pues ya que Francesc no se puede conectar, pues ya siguiendo un poco el programa que está establecido en la jornada, pues hago yo mismo el cierre de la misma, ¿no? Yo soy Albino Campos, soy el presidente del Clúster Digital de Cataluña, ¿no? Entidad que colabora junto con CETECNO en la organización de este acto, ¿no? Y lo que quiero agradecer a todos los ponentes, pues que han tenido la generosidad de compartir con todos nosotros la perspectiva en cuanto al presente y al futuro del cloud computing. Agradecer asimismo a Nimbus el patrocinio de esta jornada y, como no, a todos los asistentes que se han conectado para seguir este acto, ¿no? Como ya sabéis, y si no, pues ya os introduzco yo, ¿no? El Clúster Digital es una entidad que tengo, como decía, el orgullo de presidir y al final es un punto de encuentro que agrupa empresas, startups, entidades, centros tecnológicos y universidades que tienen como objetivo común el impulso de la competitividad dentro del sector TIC. Para ello potenciamos una nueva cultura empresarial basada en la colaboración y en la innovación abierta, que la actual situación pandémica ha puesto en manifiesto que es más importante que nunca, ¿no? Conceptos como la innovación, la investigación, la tecnología y la colaboración están siendo y seguirán siendo fundamentales para recuperar este tiempo perdido durante este último año, ¿no? Y en este sentido, pues en la jornada de hoy, como habéis puesto de manifiesto vosotros mismos, ¿no? Los que habéis participado en la mesa redonda, así como las ponencias iniciales, la importancia del cloud computing para el impulso de la economía digital y para la creación de nuevos modelos de negocio, representando también una oportunidad para la pequeña y mediana empresa, que como bien sabemos es la parte más grande del tejido productivo de este país. Bueno, ya finalmente, pues mostrar nuestra satisfacción como clúster por haber contribuido conjuntamente con CETECNO en la organización y promoción de este acto. Y por mi parte, pues muchas gracias, hasta la próxima y a ver si en la próxima lo podemos hacer presencialmente. Y ahora ya sí que ya daría por concluida la jornada.
muchísimas gracias a todos y un placer. Muchas gracias, Josep. Gracias a todos. Un Gracias a placer, un tothom. gracias a todos. Adiós.